Hola, hola, es sábado, es día de fútbol, es día de Carrusel Deportivo Coruña. El Depor busca una nueva victoria para esta 10ª jornada. Hoy, desde el estadio de Riazor, Depor Zamora en Carrusel Deportivo Coruña. Nuestra alineación, dando voz a oyentes y anunciantes, a Aarón Losada. Narra el partido Adrián Candal. Los comentarios, las polémicas, son cosa de Tito Ramallo. Dirige el Carrusel Fran Hermida. Hola, ¿qué tal, Carrusel? Muy buenas tardes, día de fútbol. Aquí estamos acabando el mes de octubre, a punto de cambiar de hora, y lo que no queremos es cambiar el paso de este Depor, al que muchos consideramos que sí, está siguiendo el paso que hay que seguir para intentar cambiar de categoría. Hoy el Depor va a buscar 3 nuevos puntos, 3 puntitos en el estadio de Riazor y ante un Zamora, bueno, pues que no está atravesando precisamente sus mejores momentos. El año pasado, una de las sensaciones de la liga era este equipo. Este año está arrancando con más dificultades y el Depor no quiere sorpresas y quiere hacer bueno el punto de la semana pasada, sumando ahora de 3 en este partido en el estadio de Riazor, donde de nuevo el Depor juega en casa, ante los suyos, bien arropadito y con ganas de volver a poner, como decimos, 3 puntos en su casillero. Novedades en el 11 del Depor, siempre hay novedades, siempre hay alguna sorpresa en los planes de Borja Jiménez. En nada, vamos con los 11 tanto de Depor como de Zamora. Ahora lo que nos interesa es, en esta alineación que nos acaba de dar Aarón Losada, recordar a nuestro jugador estrella, al que le alfombramos siempre el camino para que pueda participar en este carrusel, el que queremos que nos cuente qué le parece el 11, qué le parece el equipo, cómo está jugando. Nos puede meter el dedo en el ojo también a nosotros. En fin, ¿quién es el jugador estrella? Pues ¿quién va a ser? Vosotros que estáis ahí al otro lado, Aarón, recuérdanos. ¿Será por maneras de participar en este Carrusel Deportivo Coruña? Pues sí, ahora mismo te las comento para que si nos estás escuchando nos comentes desde dónde lo estás haciendo o comentes eso, lo que comentaba Fran. La alineación, qué te parece, cómo te va pareciendo el partido, las jugadas, las polémicas. Nos lo cuentas todo a través de las diferentes redes sociales, a través de Twitter con @corunadeportiva. También puedes entrar en YouTube y así pues nos puedes ver las caras y vas comentando ahí en el chat, que a veces se lía... A ver, ahora el objetivo es que la gente nos escuche y que esté ahí. Si el cebo es que nos pueden ver las caras... Ay, no sé yo, no sé yo. Ahí tienes toda la razón. Voy a tacharme esto, no lo vuelvo a decir. Pero ahí hay un chat muy, muy suculento a veces, que se comentan algunas cosas interesantes. Pues ya lo sabes, si estás en YouTube también escuchando, pues aprovechas y te suscribes, le das al botoncito ese. Y después, pues también nos puedes escribir a través de WhatsApp en el número 626-238-118. Y de paso que estamos recordando cosillas, te voy a recordar también que McDonald's vuelve a Carrusel Deportivo Coruña. Ya puedes pedir tus menús, ese McMenú que te gusta tanto, pues lo pides que te lo lleven a casa. ¿Cómo? A través de la app de McDonald's. Y si no, también puedes desplazarte y te diriges a los restaurantes de McDonald's de A Coruña, de Marineda City, en el Macauto del Polígono de Agrela, o si no, pues te pasas al de Perillo, en la Nacional 6. Y sintonía, sintonía de 11 titulares. Como nos pone esta sintonía, ya nos va metiendo en ambiente para este partidazo entre Depor y Zamora. Un equipo, el zamorano, que va a llegar a Riazor con Villanueva en portería, línea de 4 con Garay y Piña como pareja de centrales, Parra por la derecha, Espejo por la izquierda, en el centro del campo Juanan y Carlos Ramos, las bandas para Vieites y John Rojo, y arriba Jorge Fernández y Losada. En el Depor, un 11 prácticamente que se recita de carrerilla, pero con sorpresa, porque está
Ian Mackay en portería, línea de 4 para Víctor García, el dueño de ese lateral diestro, La Peña, Jaime y Héctor Hernández. En el centro del campo, Villares, escoltado por Alex Bergantiños y Jürgen. En las bandas, por la derecha Aquiles, por la izquierda irrumpe en el 11 titular Doncel. Y en punta de ataque, el hombre gol del equipo con esas 4 dianas, Miku. Estos son los protagonistas sobre el césped, estos son los que en poco más de 23 minutos van a empezar a sudar la gota gorda buscando los 3 puntos, esos 3 puntos de oro. Y desde luego, para que se los quede el Depor, Aaron, lo que necesitamos es que nuestros 11 blanquiazules salgan con el depósito de la gasolina a tope. Exactamente, que recarguen energías y si quieres recargar tú por lo que es tu coche, pues ya lo sabes, pásate por Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. En Miramar Oil todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. ¿Que dónde están? Pues están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Reserva tu mesa para la noche de Halloween, el 31 de octubre, en el restaurante El Pantano. No te puedes perder nuestro Magosto y Queimada y la cena baile con actuación musical del trío Vértice. Aforo reducido. Asistencia bajo reserva en el 981 67 68 69. Este Halloween, anímate y ven a celebrarlo al restaurante El Pantano. Ahora sí nos vamos ya al estadio de Riazor, porque desde allí llegan siempre pues las primeras impresiones, ¿eh? Siempre llegan los 11 titulares, pero hemos tenido a Adrián hoy metido a tareas multifunción, ¿eh? Si alguien ha llegado al estadio de Riazor y ha visto a Adrián como un rayo subiendo y bajando escaleras, no se preocupen, es porque cuando uno vale, es que vale para todo, ¿eh? Así que ya ahora respira, ya le ha recuperado el color, ya está en condiciones de narrar. Yo estoy convencido de una victoria para el Depor. Adrián Candal, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fran? Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos todavía, con las pulsaciones. A ver ahora. Hola, te escucho bajito, te escucho bajito. Te me has ido un poco... Hola, buenas tardes. Yo sigo escuchando a Adrián como si estuviera en Vladivostok. Hola. Ahí vamos ya ganando Ahí un poquito estamos. más. Muy buenas. Bueno, bien. Yo creo que aún le podíamos dar un poco más de chicha porque nos encanta cantar los goles ahí a pleno pulmón y va a haber goles, o sea que... Hola, ¿ahora sí? Hombre. Bueno, lo que es darle un botón. Aquí había un botoncito. ¿Y cómo echamos, Fran, Teba y Aarón y todos a los amigos técnicos? Ahora está roto. Ahora bájale un poco. Vale. ¿Ahora se me oye mejor? Ahora. Bien. Ha sido prueba en directo. Bueno, pues efectivamente la intrahistoria es una diablura. Llegaba aquí al estadio y me decían, oye, ha sido el primero. Yo creo que nunca en mi vida había sido el primero en prácticamente nada. Soy de llegar justito y aún así me hubiese hecho falta otra hora más para poner todo en marcha. Pero toquemos madera, aquí estamos. Tengo aquí a Tito Ramallo a mi lado. Esperemos contar una victoria, que no haya más incidentes y que lo que haya, pues ya que en Zamora no le van bien las cosas. El campo está magnífico, va a arrancar a las 5, veremos a ver cuánta gente viene. Insisto, toquemos madera, que esto vaya bien hasta el final. Vamos a saludar aquí a Tito, que lo tengo a mi lado, a gran Tito Ramallo, que hoy ha venido. A él no se le ve de momento angustiado. No sé si el fútbol luego le va a angustiar un poquito, esperemos que no. Tito, ya te escucha Fran, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Tito? Qué alegría escucharte siempre, ¿eh? Sí, por aquí estamos, viendo cómo se las está pasando Adrián Canutas. Pero está bien, ¿no? Cuando ves sufrir a los demás, tiene así su puntillo, ¿no? Es como esto del ciclismo. O sea, tú vas allí a pasarlo bien, a ver cómo unos tíos se mueren sobre la bici. Pues este tiene un puntillo parecido. Mira, el reloj me marca las pulsaciones 139. Es la parte de atrás, lo que no se ve. Adri, tienes prohibido por contrato morirte durante un partido, ¿eh? ¿Vale? O sea, relájate, respiras, ahí, baja pulsaciones, ¿eh? Tito, decía que estoy encantado de volver a escucharte porque nosotros procuramos arrastrarte hasta aquí, hasta el micro, ¿eh? Yo sé que te gusta más mantenerte en la penumbra, ¿eh? Pero es que para nosotros eres de casa, eres amigo, nos gusta cómo explicas el fútbol, es que estamos muy a gustito contigo, Tito, nos tienes que perdonar quererte tanto. No, que va, se agradece. Bueno, hoy toca uno de esos partidos que
jugamos el partido de hoy un poquito el del otro día, ¿no? Porque si se gana hoy, bueno, pues el punto de Santander, perfecto. Si hoy no ganas, te vas a ver mal lo de hoy y lo del otro día. Sí, además es de los partidos que durante una liga pues no tienes justificación para no sacarte los 3 puntos. No por menosprecio del rival, sino porque, vamos a ver, el rival está pasando por una serie de apuros, va un poquito en el filo y, bueno, tiene unos objetivos totalmente distintos a los tuyos. Entonces, bueno, vamos a decir que te puedes permitir repartir puntos como fue la semana pasada, porque, bueno, no creo que un empate en Santander sea malo en absoluto, pero sí que eso, pues, hoy no tienes margen para poder no sacar los 3 puntos porque sí que son de los obligados. Cuando juegas, a ver, igual que el otro día hacíamos la lectura de, oye, cuando juegas ante un rival directo y en su casa, pues es posible que haya que firmar ese reparto de puntos. También digo que cuando juegas ante un equipo de descenso, que está en puestos de descenso, con uno de los modestos de la categoría, y en tu casa estás obligado a sacar los 3 puntos. Yo sé que esta lógica en el fútbol, precisamente el fútbol, lo bueno que tiene es que no tiene lógica y hay sorpresas, pero en este caso esta es tu hoja de ruta, Tito. Estos son los partidos que tienes que amarrar. Sí, las sorpresas que sean para otros, ¿no? Porque es lo que dices Claro. tú. Aquí ahora mismo ya no es una cuestión de sensaciones o de fútbol, es una cuestión que hay mucha diferencia en el presupuesto, hay mucha diferencia en el nivel de los futbolistas, hay mucha diferencia en el momento de temporada en el que tú estás y se encuentra el rival. Ya han pasado prácticamente pues la mitad de la primera, bueno, sin prácticamente, no, que estamos jornada 9-10. Sí. Pues bueno, pues mira, ya un cuarto de competición, no es como si empiezas la temporada y los rivales te pueden sorprender. Bueno, ya empezamos a tener los elementos que el año pasado, por desgracia, por la pandemia no tuvimos una competición regular y donde al final hace que los equipos mejores pues marquen las diferencias con los que son más modestos. Por lo tanto, esto es lo que tenemos hoy. Tito, siempre hay alguna sorpresa en el 11 del Depor. Hoy es la irrupción de Doncel, que si no me falla la memoria es la primera titularidad para Doncel. Pero sí que también es cierto que empieza a haber una serie de futbolistas que ya se recita de carrerilla, ¿no? Es decir, y lejos de Macay, lo de Héctor Jaime La Peña y últimamente pues Víctor, porque lo del lateral derecho ha sido como ha sido, pero eso ya va de carrerilla. Lo del centro del campo, normalmente de esos 3-2 caen y poco a poco pues va habiendo un grupito de 7-8 que ya son los titulares, ¿eh? Sí, yo creo que el esqueleto principal del equipo, pues el entrenador lo tiene muy, muy claro. Puede haber matices o sorpresas o alguna circunstancia que un día pues entra uno por otro, pero bueno, dentro de lo que es hay una línea continuista en lo que es el 80% del equipo a nivel inicial, incluso en planteamiento, idea o sistema o estructura, como quieras llamarle, me da igual, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir que sí, y desde un punto de vista, a ver, también hay que decir que es lógico, porque el equipo empezó como un avión la temporada, pues ganando y sacando los puntos. Entonces, bueno, pues la lógica también te dice que cuando algo funciona lo debes de tocar lo justo y necesario para ir matizando y mejorando cosas. No cada fin de semana puedes hacer una auténtica revolución o cambiar cosas porque sí. Bueno, pues en nada, seguimos ahí en el estadio de Riazor, con la previa del partido de este Depor Zaragoza, sí, que nos era Depor Zamora, Ay, sí, no estaba mal. Un Depor el año que viene, eso, poco a poco. Y sí. este paso de por Barça también, que no van muy Sí, bien. esto como siga así, vamos. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es situar la jornada en una ronda y recordarte que si tenías algún problema para escucharnos bien, si a veces no escuchas bien si ha marcado este u otro jugador, tenemos la solución, una visitita a Audias. Claro que sí, porque no entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad. En Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Audias es el centro auditivo más grande de Galicia y los encontrarás en Avenida Finisterre 302 y también en su gabinete de la Avenida Rubine 18. El mejor cuidado para tu audición en Audias Instituto Auditivo. Y ahora mismo, pues nada, si me has escuchado bien, pues sigue escuchando, yo cojo aire y nos vamos a la ronda de resultados.
Liga Reto Iberdrola, jornada 7 para el domingo a la 1 del mediodía, Dux Logroño, Deportivo Abanca. Y nos vamos a Primera Federación en la jornada 10ª. Ayer viernes, Rayo Majadahonda 0, Racing de Ferrol 2, Talavera de la Reina 0, Valladolid Promesas 2. Para esta tarde, a las 5 de la tarde, Depor Zamora, y también a las 5 de la tarde, Tudelano Cultural Leonesa. A las 7 de la tarde, Badajoz, Extremadura. Para mañana domingo a las 12 de la mañana, Dux Internacional Unionistas. También a las 12, Celta B, Unión Deportiva Logroñés. Y a las 12 también, Sociedad Deportiva Logroñés, Athletic B. A las 5 de la tarde, Real Unión, Racing de Santander. Y también a las 5, Calahorra Sanse. Tercera división, jornada 9. Para esta tarde, Silva Vilalbés, desde las 6:30. Para mañana, Ponteareas Fabril a las 5:30. División de Honor Juvenil, jornada 10ª. Hoy desde las 3:30 de la tarde en Abegondo, Deportivo Juvenil, Marina Sport. Para mañana, Bezana Ural a las 12:45 de la mañana. Nos vamos a fuera de fútbol, baloncesto Lev Oro, jornada 5ª, Básquet Coruña, Guipúzcoa, desde las 7 de la tarde en el Palacio de Riazor. Es que está hecho ya a propósito. Es acabar el Depor y os vais todos en fila de uno al Palacio, ¿eh? Que no me entere yo que se desvía nadie de la ruta, ¿eh? Vais por la acera, arrimaditos, y adentro, al Palacio, a animar al Leima. Sacamos la camiseta y nos ponemos la camiseta de Asas y ahí listo. Está. Liga Femenina 2, jornada 6ª, Maristas Unicaja desde las 8:30 en Colegio Maristas. Hockey sobre patines, doble compromiso para el Liceo B. Ayer viernes, Lloret 1, Liceo B 4. Y para esta noche, Arenis de Munt, Liceo B a las 7 de la tarde. Y también juegan Vendrell, Dominicos a las 8 de la tarde. Balonmano, Primera Estatal, jornada 6ª, Oar Coruña, Sar Redondela a las 8 de la tarde. Voleibol, Autos Cancela Zalaeta, Madrid Chamberí el sábado a las 6 de la tarde. Rugby, Liga Iberdrola, domingo a las 12 de la mañana, Crat Coruña, Majadahonda en el campo del Viña. Y por último, fútbol sala femenino, segunda división, sábado a las 6 de la tarde, los dos equipos, Amarelle, Viuda de Sainz Gora y Castro 5 Coruña. Y esto es todo, que no es poco. Que no es poco, ¿eh? Ya hemos situado el fin de semana a la perfección. Se nota que ha empezado el ocio nocturno, ¿eh? Que veo mucho partido a las 8, 8:30, ya es para, bueno, jugamos y ya tal y como acabamos, pues ya vamos a tomarle Ya una. enganchamos una con otra. Desde luego que sí. Bueno, podéis incluir en vuestra ruta de ocio nocturno, o ocio de tarde, o el ocio que os dé la gana, a estos amigos. Mira, mira. Algo único en Galicia. 4 locales diferentes para tu ocio en el complejo de hostelería en Rigar de Curtis. Cafetería, pulpeira, sala de juegos para todas las edades y discopub. Los domingos no te puedes perder nuestras actuaciones con música en directo, sesión vermú y de 6 a 8 de la tarde. Y los sábados, campeonato de tute. Ven a disfrutar al complejo de hostelería en Rigar. Avenida Antonio Pintor en Curtis. Bueno, continuamos nuestra cuenta atrás, rumbo al comienzo del partido. Un poquito más de 10 minutos para que ruede el balón. Nos vamos a conversar un poco con nuestro scouting. Alex Gesto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Oye, ¿qué podemos decir de este Zamora que visita hoy Riazor? Bueno, pues que es un equipo que principalmente viene en un mal momento de forma, aunque vienen de ganar frente al Calahorra. Yo creo que es un equipo que ha tenido problemas a lo largo de la temporada, sobre todo en tareas goleadoras. Es el equipo, si no me equivoco, que menos goles reúne en toda la categoría, por lo menos en el grupo del Deportivo, y que viene pues con la necesidad de reencontrarse con el gol y de empezar a trabajar y construir todos esos tantos que no han llegado mediante el estilo de juego que están planteando, que es un poco un estilo reactivo, un estilo de proponer sobre todo sobrecargando bandas, moviendo a lo largo del campo el balón, pero sobre todo mediante balón largo y no tanto balón corto como otros equipos. Era el año pasado un equipo al que le gustaba pelear la posesión de balón, precisamente porque este año no llegan tan bien. ¿Crees que vendrán con la misma propuesta o esperando un poquito al Depor? Yo creo que no, creo que es un equipo que ha sido camaleónico en ese sentido, que ha tenido que variar y adaptarse un poco a lo que es el salto de nivel de esta nueva categoría, y yo creo que ha encontrado dificultades para ser ese equipo que proponía el año pasado. Tienen jugadores para ello, de hecho yo creo que Carlos Ramos es un futbolista fantástico para ese tipo de situaciones de partido, pero yo creo que será un equipo que seguramente espere más al Depor y sobre todo que espere arriba, intentando forzar el error y mediante esos errores pues penalizar al equipo. Perfecto, Alex, pues nos quedamos con esos apuntes, siempre certeros, ¿eh? Así que, bueno, a ver si hoy el Depor puede sumar esos 3 puntitos ante el Zaragoza, dale con el Zaragoza, macho, ante el Zamora. Un abrazo, Alex, gracias. Otro para vosotros, así.
Nos vamos a ir a poner a Zaragoza una mampara, Aarón. Vamos a poner una mampara de esas buenas, de Mampa Plus, a Zaragoza donde haga falta, ¿eh? Eso es. En Mampa Plus puedes encontrar una amplia gama de soluciones para mamparas de baño de diseño y a medida y para todo tipo de cubretendales. Han diseñado un tendal propio con sistema de cuerdas deslizantes y, muy importante, con financiación a medida. Visítalos en su nueva tienda de Avenida Rutis 1 en Oburgo y en A Coruña en Avenida Finisterre 164. En Mampa Plus instalan comodidad en tu hogar. Xa está lista, xa ten a caldeira outra vez como nova. En Saunier Duval estamos tan seguros do bo funcionamento das nosas caldeiras que ofrecemos ata 15 anos de cobertura total. E é que unha boa caldeira é mellor cando conta co mellor servizo de mantemento. Infórmese en Ofisat Galicia chamando ao 981 66 65 09. Saunier Duval, sempre ao seu lado. Y volvemos al estadio de Riazor. Adrián, Sí. ¿Cómo están esas gradas? ¿Va llegando la gente? Bueno, pues yo le estaba diciendo ahora a Tito Ramallo que me da la impresión de que hay bastante buen ambiente. A eso de las 3:30 cuando entramos por aquí, el ambiente no era tan bueno. Había gente comiendo en las terrazas porque, ya lo decía ayer Balseiro en la radio, que, bueno, podía llover, pero no se sabía qué momento del día y ha respetado. La previa ha estado sequita, pero no había mucha gente. Pero ahora sí que poco a poco pues va cogiendo colorido y veo a la gente con ilusión. Aunque me ha parado antes un oyente que me ha dicho, oye, no se pone eso que pusiste en Twitter de que el Depor si gana hoy es líder, que da Malfario. Bueno, hombre, pues tampoco será para tanto, pero es verdad, Fran, hoy si el Depor gana, al menos hasta mañana cuando juega Unionistas, va a estar al frente de la tabla. Tito, no sé si el ambiente pues ya da la sensación de que va a ser bueno, falta un poquito, pero está colorido, ¿no?, el estadio. Sí, yo creo que, bueno, yo creo que el gran bagaje y valor que tiene el Deportivo es un poco la afición que no distingue la categoría en la que el equipo juega y al final responde, ¿no? Ya el último partido aquí en casa, que fue la primera vez que pudimos volver todos con relativa normalidad, había un ambiente muy bueno y yo creo que hoy se va a repetir. Bueno, pues da gusto, Fran, este ambiente ahora mismo, ¿eh? Bueno, es que Tito, es una pasada, ¿no? Ver las cifras de asistencia al estadio de equipos de primera, y vuelvo a lo de siempre, que cuando decimos equipos de primera siempre piensan que hablamos del mismo equipo, que no, que hay más. O sea, aparte de ese, en el que pensáis todos, hay más equipos de primera con entradas modestas. Y ver lo que pasa en Riazor cada 15 días, e incluso con el equipo juvenil, Tito, eso, vamos, no hay banco que tenga en su caja fuerte algo así, ¿eh? No, es que el verdadero activo que tiene el club y que yo creo que ha permitido que ante las situaciones tan complejas que se han vivido en las últimas temporadas se mantenga a flote, ha sido la masa social que tiene por detrás, indudablemente. Yo no concibo a lo mejor un equipo que tenga que vivir la situación que el Depor ha tenido que vivir, que esté ahora mismo en la tercera categoría siendo campeón de liga y manteniendo este apoyo social por detrás. Yo creo que es el verdadero pilar que sostiene todo, ¿no? Y eso lo vemos en cualquier situación. Cuando en otros lados solamente se apoyan en situaciones puntuales, pues mira, yo creo que es más complicada que estas, difícilmente la podríamos ver, y el público pues ha seguido respondiendo, primero renovando su carné y luego asistiendo otra vez al campo al margen de la categoría o el partido que lo ofrezca. Tito, estábamos escuchando hace un rato a Alex Gesto hablándonos del Zamora. Yo destacaría sobre todo de este equipo, si hay que hablar de alguna parcela del campo, los mediocentros, ¿no? Carlos Ramos, que es posiblemente el futbolista más destacado, y un Juanan que fue la gran sensación el año pasado, se lesionó de gravedad, bueno, ahora está volviendo, insisto, luego de una lesión muy grave de rodilla, pero esa pareja ahí en el centro del campo es quizás lo más destacado que tiene el equipo de Movilla. Sí, si me hablas de dentro del campo no te oigo. Si me hablas de dentro del campo te voy a decir que sí, pero yo creo que el Zamora es un equipo, a ver, voy a emplear la palabra de autor, aunque no me gusta, me parece un poquito rimbombante. Yo creo que es el entrenador un poquito Movilla el que al final le da cuerpo a este equipo, ¿no? El año pasado, ascendiendo de tercera, básicamente, sin prácticamente fichajes, hizo una temporada extraordinaria, peleando ahí arriba al final por obtener un premio mayor. Este año bien es cierto que yo creo que ya ha aterrizado en la categoría y se ven un poco las diferencias con los demás equipos, pero para mí el valor está ahí fuera, y eso que últimamente, por lo que he escuchado, pues lógicamente, como suele pasar con nosotros los entrenadores, cuando no hay resultados
tengas más o menos incidencia, pues te empiezan a cuestionar. Entonces, sí que es un equipo muy disciplinado, que lleva la idea del entrenador a tope, y bueno, los que tú nombrabas, Carlos Ramos, Juanan, y a mí me falta un jugador que es Luque, que está hoy en el banquillo y que tiene menos participación de la que yo podía pensar al principio de la temporada, pues para mí es un poco las referencias que puede tener este Zamora. Bueno, pues ya no falta nada para que ruede el balón, así que ponemos esa sintonía con la que empezamos nuestra cuenta atrás y hacemos la última visita antes de que ya vivamos de lleno este Deportivo Zamora. Nos vamos a Abanca. ¿Sabes quién arranca muy bien? Copiloto, el seguro de coche de Abanca Seguros, que es como tú lo hubieras hecho. Personalizado, con coberturas que se encienden y se apagan y que además lo puedes pagar mes a mes para evitar sustos. Un seguro que te asesora y te cuida como el mejor copiloto. Infórmate en abanca.com/copiloto. Con Copiloto de Abanca Seguros. ¡Arrancamos! Y arrancamos, desde luego que arrancamos en el estadio de Riazor con Tito Ramallo y con Adrián Candal, que nos va a recordar los 11 titulares tanto del Depor como del Zamora, Adri. Bueno, pues saltan ahora precisamente los protagonistas, el Zamora, que viste de rojo y blanco, su elástica habitual, la clásica, también el Depor con Ian Mackay de amarillo, ha cambiado su tradicional, digamos, traje rosa. Eso también queda un poco para la anécdota. Vamos con esos 11. Juega el equipo zamorano con Villanueva en la portería, Espejo para laterales, con Garay y Pilla en el centro de la zaga, con Juanan y con Carlos Ramos, su máximo goleador en el doble pivote, con Juan Rojo y Kepa, y arriba con Jorge Fernández y con Mario Losada. Algunos supervivientes del año pasado de esa gran plantilla o ese gran rendimiento que le consiguió dar Movilla a un equipo que acababa de ascender de tercera y que era prácticamente el mismo bloque. Y el Depor, que juega con cambios, sobre todo con uno, con Carlos Doncel, que es la gran novedad de la banda zurda. Ian Mackay, que repito, de amarillo, no le gustaría a Aragonés en la portería, con Víctor y Héctor los laterales, Jaime La Peña la zaga, completándola en ese centro, con Villares y con Bergantiños. Vuelve el capitán al 11 inicial, Jürgen Eliting en el enganche, Quiles Doncel y arriba el Pichichi Miku. Veo que está viendo el partido en la grada Víctor Sánchez del Amo. No sé si tú lo estás viendo ahí, Tito Ramallo. Está saludando ahí amigos, ha venido con una americana marrón, ahí está, pues en el propio palco de autoridades. Estaba Víctor Sánchez, del que fuera jugador y también entrenador del Depor en una época complicada, con muchos cambios en el banquillo y en primera división. Bueno, eso da a entender, porque no es ni el primero ni será el último, de la cantidad de exjugadores que siempre siguen manteniendo ese vínculo emocional con el club, ¿no? Bueno, pues Víctor, que fue un extraordinario extremo, en la época del Depor de los títulos. Lo va a saludar también, ahí está Lendoiro, que ha vuelto al palco. No vemos pues a otros expresidentes. Vamos a ver cuántos vienen en el partido del próximo miércoles en la Yao League. Y está sonando uno de los himnos oficiosos de Jesús Suárez, el himno que ha creado para el Depor de 1906, y le gusta a la gente, lo está aplaudiendo. Un Jesús pues que ha recibido también un galardón pues por ese proyecto Escoita, para atraer, Fran, pues a la gente, a los oyentes que tengan dificultades auditivas y visuales, pues la retransmisión de los partidos. Desde luego, es algo maravilloso para que todos, absolutamente todos y todas, puedan vivir el fútbol y puedan vivir los partidos del Depor. Nada, pues rueda el balón, ahí estamos en Riazor, Adri. Ahí estamos en el Estadio Municipal de Riazor, que yo veo el campo, le decía antes a un compañero, me parece que está mejor que nunca. Está el campo extraordinario, da gusto verlo. Igual es el contraste una vez que ves otros estadios y vuelves aquí y te das cuenta de la maravilla que tiene este campo. Decía Movilla, es un estadio no de primera, sino de primera de la parte europea. Van a ascender a primera al fútbol profesional el año que viene, seguro. Me recordaba un poco, Fran, a Yagoba Arrasate, y eso nos da un poco de mal rollo. Bueno, de Yagoba he ido unos cuantos más. A todos se nos fue a la memoria Yagoba, pero son varios los que han pasado por las salas de prensa. Yo creo que dándole un poco de jabón al Depor en la previa de los partidos, como queriendo amansar un poquito a la bestia, ¿no? Así que bueno, mira, sí, ojalá el vaticinio sea cierto, pero eso se verá con lo que hagamos en el terreno de juego. Y ahí está ya, monopolizando la posesión el Depor, Adri. Sí, muy encerradito el Zamora, que está con dos líneas muy cerradas atrás y un par de jugadores pues descolgados de momento. Es el Depor el que quiere presionar arriba el conjunto zamorano, que va a salir aparentemente a la contra. Es un equipo, me decía Tito, pues que
históricamente, o al menos con Movilla, le gusta presionar alto, presionar arriba, era una de sus señas de identidad. A pesar de que el míster en la previa decía que iban a jugar como siempre, parece que jugando aquí en Riazor van a hacer algún cambio, ¿no?, en su estilo habitual, Ramallo. Sí, sobre todo ya en la estructura. Nos estamos encontrando con 3 centrales, un 3-4-3, un 3-4-3, con un repliegue en campo propio, cuando yo de los partidos que le he visto esta temporada, que han sido yo creo que 3, Celta B, Calahorra y otro más, era 4-4-2 arriba por el rival, y aquí, bueno, pues ya vemos que ha variado, ha intentado adaptarse un poquito al rival que va a tener enfrente. Espejo, Garay y Parra son los hombres que están atrás en esa línea de 3, y Piña pues está un poco más pegado a la línea de cal, ¿no? Sí, además, precisamente tienen 2 futbolistas que pueden jugar de laterales zurdos, ¿no? Espejo, aunque está ahí de central, evidentemente caído hacia la izquierda porque es lateral izquierdo, y John Rojo, bueno, pues sería así un poco como el Aguirre, ¿no?, del Depor, en este caso un Zamora, un futbolista que puede jugar por delante. Espera, balón que viene para Alex se la pone para Víctor, juega el Depor por la derecha, no lo hace de momento, se lo piensa Víctor García, parecía una ocasión tremenda ahí para que hubiese puesto un balón en la olla, parece que el partido va de paciencia, ojo al error, ahí se equivoca Aquiles, viene a la contra el Zamora, atraviesa el campo el conjunto zamorano, es un 3-4, pero ya viene a replegarse bien el Depor, viene a labores defensivas, el centro lo pone John Rojo, no hay absolutamente nadie, banda para el conjunto deportivista. Hay que tener cuidado con esas entregas, es uno de los aspectos que está fallando un poquito el Depor, y es donde le puedes dar, Fran, vida al rival, esos errores en los pases, porque ellos es el plan de partido que quieren, el de a la contra. Y sobre todo en acciones como esta, donde Tito pase atrás por el centro y flojito, y acabas corriendo a cubrir tu portería porque te pueden pillar ahí en paños menores. Espera, Fran, que ahora el error lo han tenido ellos, la pilla Aquiles se la da para Carlos Doncel, la muestra Doncel, remata directamente al hombre de banda. El despeje lo ha tenido ahí Garay. Carlos Doncel la tocó de primera, se hizo el hueco, y ya cuando quiso rematar ya tenía encima al defensa. Ha tomado una mala decisión, me da la impresión, Carlos Doncel, Tito. Sí, además no vas a encontrarte durante el partido muchas situaciones de tan pocos jugadores entre la portería y el balón, ¿no? Eran 3, ¿no? Por 3 eso, para 2 prácticamente. Porque yo creo que la tendencia de partido va a ser los 2 minutos que acabamos de pasar. Fíjate, ellos bloque bajo, sin espacios, sabiendo vamos a decir, entre comillas, los problemas que puede tener el Deportivo en la última zona para generar mucho volumen de remates. Mira, los 11 defendiendo, ¿eh? Sí, bueno, claro, normal. Dos pegaditos. Pero vamos a ver, ellos lo tienen muy claro. Primero, ellos ni en circunstancias normales son un equipo que quieran el balón, ¿no? Ellos lo que quieren es robar lo más arriba posible y hacer ataques rápidos. Si tienen que iniciar desde su propio campo, lo harán de manera directa, no combinarán. Es más, la acción que vimos ahora es impropia de ellos, no suelen perder balones en el inicio porque no suelen combinar. Por lo tanto, fíjate ahora cómo me extrañaría que buscaran la salida cerca, la van a buscar lejos, disputar balón en campo rival y a jugar en segunda acción. Sí, para que si tienes un error no te penalice y no sea una ocasión para el rival. Precisamente va a sacar esa falta, balón largo, ahí lo saca la defensa del Zamora. Todo el equipo zamorano ahora en cancha ajena, el Depor a defender. No son capaces de avanzar demasiado. Ha despejado Alex, ha despejado el Deportivo, saque de banda para el Zamora. Y hoy ha cambiado de indumentaria también. Ahora os lo cuento Borja Jiménez, que ha reconocido que es supersticioso, que cuando gana un partido, el jersey de ese partido más o menos lo repite para el siguiente. Hoy va de camisa. Bueno, a veces hay que pasarle un agua entre partido y partido, pero claro, no, es bueno eso, no está mal, no está mal. Tito, por situar a los equipos, el Depor con la configuración de siempre, ¿no? Los 4 atrás, 3 futbolistas ahí por dentro y los 3 de ataque. El Zamora hay momentos donde es un 5-4-1, y además, o sea, juntitos en 20 metros de campo es el 5-4-1 y pendientes de robar. Sí, porque el Zamora yo creo que tiene, lógicamente, bien estudiado al Depor. En cuanto a lo que comentaba, ¿no? El Deportivo es un equipo que sí que ejerce mucho dominio del rival a través del balón en su propio campo o en la mitad del campo rival, pero en la última línea de remate, vuelvo a insistir en el volumen de ataques que el equipo finaliza, no son excesivos. Por lo tanto, el Zamora se va a jugar la baza de estar bien parapetado, dejar al Deportivo que vaya haciendo su partido y tratar de robar, como vimos ahora, y salir arriba con velocidad y
y tratando de sorprenderte a los espacios. Sí, ellos van a proponer un partido, desde luego, de remangarse muchísimo, de defender, de desesperar al Deportivo, que tiene que tener paciencia. Viene ahora la carga el Zamora, la contra, juega por el medio, Cuero para Juanan. La distribuye ahí el pelotero, el hombre en el centro del campo. Juanan combina con sus compañeros en defensa, donde ya están Piña y Garay. Ahí tocando entre los futbolistas de esa primera línea de 3 del Zamora, presionando alto el Depor. Yo creo que les quema un poquito el balón. Lo quieren sacar de la manera más rápida posible de esas inmediaciones, por ven el peligro que tiene ahí el Depor. Cuero para Kepa, está por la banda izquierda, la distribuye Kepa, el balón es bueno, se anticipa un poco ahí Héctor Hernández, no lo suficiente porque no ha conseguido arrebatarle la pelota al conjunto de la capital zamorana. Ciudad también de la Ribera del Duero. Cuero ahora por la zurda. Ahí viene el 14, John Rojo. John Rojo se lo da a su compañero en el lateral. Ahí viene el 22. Cuero para Kepa. Y hay falta en ataque. Derriban a Víctor García. Se lleva la mano a la cara. Vemos a Movilla, que sale por primera vez de su banquillo con ese traje oscuro. Y vemos a su lado también a un inquieto Borja Jiménez. Estamos en el 7 de partido. Vuelta a empezar. El partido sigue en ese plan, digamos, del Depor construyendo y el Zamora a defender y sobre todo a armar contras. De momento 0-0. Tito, huele a esa receta de la que ya hemos hablado en alguna otra ocasión, de el Depor tiene que intentar no cometer errores y aprovechar alguna de las que va a tener, porque al final es un equipo que crea, pero sobre todo no cometer errores, porque Zamora va a jugar mucho a eso, ¿no? A intentar aprovechar alguna metedura de pata. Uy, perdona, Fran, Sí, ahí claro. venía Juergen. Son equipos que tienen que jugar en función a lo que tú les concedas. La contra de nuevo para el Deportivo. Ahí se desmelenaba Juergen, pero se precipitó, se embarrochó de balón, se quiso meter en el área, pero vuelve a cargar el Depor. El Cuero por la banda de Doncel por la izquierda. Remata ahí, acompañado de muchos jugadores del Zamora. El remate muy difícil de Quiles, le da, pero muy lejos de poder haber hecho daño o poder haber sorprendido al portero Villanueva. Cuero para el cancerbero del Zamora. Bueno, pues superamos el minuto 8 de la primera mitad. Por ahora no hay ocasiones claras. Deportivo 0, Zamora 0. Lo estás escuchando en Carrusel Deportivo Coruña, Aarón. ¿Tienes problemas auditivos y te cuesta cada vez más entender lo que te dicen? En Audias Instituto Auditivo son pioneros, innovadores y referentes en el ajuste y optimización de cualquier audífono de cualquier marca. En Audias cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Los puedes visitar en Avenida Finisterre 302 y también en Avenida Rubine 18. El mejor cuidado para tu audición en Audias Instituto Auditivo. Hola, soy Luis Moya. No sé si me reconoces. Veamos así. Estoy aquí porque te quiero presentar Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Se trata del copiloto perfecto, porque te lo pone fácil, pudiendo pagar mes a mes con Abanca. Entra a toda velocidad en abanca.com/copiloto o llama al 900-900-321. Abanca Seguros. Ay. En Mampa Plus, en A Coruña y O Burgo, le ofrecen una amplia gama de soluciones para el tendido de la ropa y mamparas de baño, adaptando sus productos a las múltiples situaciones que se plantean hoy en día en las distintas viviendas. Ojo, financiación a medida. Visítalos en su nueva tienda de Avenida Rutis 1 en O Burgo y en A Coruña en Avenida Finisterre 164. Solicita presupuesto sin compromiso en el 687-585-583 o en mampaplus.es. Lo intenta el Depor. Y hay córner a favor del conjunto blanquiazul. Una buena jugada. Quiso sorprender a la contra el Zamora. Estamos camino del 10 de partido. Viene Juergen Elitín. Desde el saque de esquina marcó el Depor el gol del Sanse. Ante el Sanse viene Juergen. El córner muy cerradito. Despeja la defensa del Zamora, pero hay otra opción. Banda contraria en la zurda. La de Héctor. Despeja de cabeza Juanan. Quiere embotellar ahí el equipo deportivista al Zamora. Ahí viene Villares. El de Vilalba. Villares se la da para Héctor, juega el Depor ahora por la zurda, donde apenas ha estado durante el partido. Ha cargado sobre todo por la banda derecha, la de Quiles, la de Juergen, a la que quiere llegar ahí la pelota. Pasando previamente por muchos futbolistas, por ejemplo los centrales. Está en el círculo central Adrián La Peña. A él le da la bola Jaime, se la devuelve a La Peña. Levanta la cabeza, conduce La Peña. El remate prácticamente desde su casa y le ha dado precisamente a la casa de un vecino que estaba aquí detrás de Riazor. Lo ha mandado lejísimos. Sacará de portería el Zamora. ¿Qué te está pareciendo estos 10 minutos iniciales, Tito? Vamos a ver, el partido... Bueno, tenemos claro por dónde va a circular. Ahora lo que habría que hacer era la lectura que tienes que trazar. Numéricamente ellos por fuera son inferiores,
solamente dejan un futbolista, por lo tanto yo creo que el Deportivo, que habitualmente, no sé por qué, pero tiene la tendencia a querer jugar más por dentro, a querer progresar con la gente de dentro, creo que tiene las puertas de este equipo por fuera, ¿no? Y nosotros, mira, dejamos también un solo futbolista, un 1 contra 1, porque queremos llevar el balón por dentro, ¿no? Yo creo que el camino correcto, viendo cómo está ahora mismo estructurado el Zamora, tendría que ser por fuera. Porque dentro es que no hay sitio, además, ¿no? Por eso. Y ellos, con la circunstancia de los 3 centrales y solo un jugador por fuera. Uy, cuidado ahí el hueco que el Zamora. Kepa se mete en el área, Kepa remata. Le ha dado Adrián La Peña por detrás en la pierna. ¡Córner! Han aprovechado de los pocos errores. Ha salido a cortar un balón la defensa del Deportivo y ahí se ha equivocado en ese cruce y ha dejado el camino libre a Kepa por la izquierda. Se ha metido hasta la cocina y bueno, ahí la han cerrado en el último momento La Peña. Córner para el Zamora. El Depor, antes de que saquen, el Depor por su estructura, al tener a Quiles por fuera en una banda, Quiles tiene la tendencia de jugar dentro, es un jugador de pasillo central. Entonces se la dejan todo a Víctor. Viene al saque de esquina, la jugada ensayada en corto, bien el Zamora. El remate de cabeza arriba, fuera. No ha llegado, me parece que era Jorge Fernández. El centro ahí medido. Le piden al árbitro, que hubo agarrones ahí. El árbitro dice que ahí no hubo ni penalti ni nada. Borja está desgañitándose en la banda con las correcciones. No le ha gustado cómo ha defendido el Depor ese córner. Decía que entonces la situación que el Deportivo plantea con Víctor y con Héctor totalmente abiertos, al final fíjate que nos dejan una situación de 1 contra 1, cuando lo interesante sería aprovechar esta distribución que tú tienes para intentar jugar el 2 contra 1, que de esa manera no lo puedes desarrollar. Por lo tanto, vamos por dentro y por dentro ellos en el pasillo central tienen hasta 8 jugadores con su distribución, ¿no? Pues hay que buscar la banda, seguramente es algo que está pretendiendo Borja Jiménez. Ahora por inercia no lo está haciendo el Deportivo. Muy obstaculizado está ahora el tráfico en esa zona interior. Juega por la derecha, pegado a la línea de cal. Víctor García busca ahí a Villares. Villares la devolución para Aquiles. La protege con el cuerpo y con clase Aquiles. Ahí viene el 9. El balón que viene para Aquiles. Para Alex Bergantiños. Filtra un pase. Era buena la idea. Ya había hecho el desmarque de ruptura ahí. Perfecto Aquiles. Pero ha despejado bien la defensa del Zamora y el Depor quiere más. Está Jaime. Jaime se la entrega en corto para el propio Villares. Lo piensa Villares. Riazor de momento que está animando a su equipo, que no pasa del empate en este estadio de Riazor frente al Zamora, un Riazor que no ve una derrota desde que el Compos se hubiese llevado los puntos allá por el mes de enero, me parece. Fue ese último partido, sí. El conjunto que entrenaba a Yago Iglesias, que dio, creo que 0-2, ¿no, Fran? Ese partido que fue un auténtico... Sí. Un baño. Bueno, un baño, exactamente. Un baño en toda regla. Y desde entonces prácticamente todo victoria, salvo aquel empate que conseguía ante el Logroñés, el Deportivo, en el último instante. Ahí viene el Zamora por la derecha. También pasó en esa rachita el Zamora por aquí, perdiendo 2-0 en ese encuentro que no sirvió para conseguir avanzar a la fase por el ascenso, ¿eh? Y nos quedamos a las puertas. Y eso que hubo muchísima ilusión durante esa semana en A Coruña. Es lo que tuvo no haber hecho los deberes antes. Y ahora el Depor está otra vez en esta categoría, que quiere abandonar pronto, jugando el Zamora por dentro. Juanan distribuye a la derecha. Ahí viene por ahí, por esa banda, la de Espejo. Espejo se la entrega a su compañero. Círculo central, a él se quiere aproximar el Zamora. El Cuero lo recepciona. Ahí el 3. Ahí viene el propio Espejo, la pierde. El balón ahora para Juergen. Juergen la conduce. Balón de nuevo para el Depor. Ellos con balón hasta se sienten incómodos, ¿no, Tito? Sí, ellos tienen muchos problemas para iniciar. Por eso, yo creo, uno de los motivos por los que es un equipo que suele jugar tan directo es por eso, ¿no? A ver, si tú no tienes la capacidad para poder tener balón sin riesgos en tu propio campo, lógicamente vas a querer que esté lo más lejos posible de tu portería, y para eso pues organizas el resto del equipo, ¿no? Van a esperar el rival al Depor, algún error, Fran. De momento así están las cosas. El Depor está haciendo un partido estos de pico y pala, y a ver cuánto tarda en llegar el primer UI. Es de esos partidos que te va a requerir paciencia, porque es eso, hay que picar piedra para conseguir encontrar ahí la grieta que te lleve a la portería de ellos. Lo que pasa es que como el partido sigue así, ya verás que pronto se abre el debate de, pues habrá que tirar de futbolistas que tengan esa varita mágica en los últimos metros, y todo nos va a llevar a hablar de Menudo. ¡Oh, qué buena jugada ahora de Villares! Como la ha protegido al centro para Víctor. ¡Córner! ¡Qué detalle de calidad hay de Villares para proteger la bola y llevarse al rival! Con un movimiento que con el propio cuerpo ahí parecía que había superglue pegado a su bota. Habilitó un pase, puso la rosquita ahí Víctor, y será córner para el Depor. Villares no luce tanto como parece,
no luce tanto y no llama tanto la atención al ojo, pero que es un jugador que tiene unas condiciones extraordinarias, ¿eh? Sí, Villares lo conocemos suficientemente bien y sobre todo creo que ha ganado una cosa que le faltaba antes, cuando era un jugador un poquito más inmaduro, que es la continuidad, ¿no?, en el juego. Antes era mucho más intermitente, aparecía... ¿Tú lo tuviste en tu favorito o no? No. Sí. Es más, cuando yo llegué hubo la intención o tenían la intención o lo habían solicitado para marchar cedido y yo dije que no, que lo quería con nosotros en la plantilla y se quedó. Entonces, bueno, yo creo que está consiguiendo una madurez en su juego que es muy positiva tanto para él como para el equipo. Bueno, pues estamos en el 16 de la primera mitad, no hay ocasiones claras, desde luego no está siendo el día de que los porteros se lo estén currando a base de bien, pero bueno, 16 de la primera mitad en Riazor, Deportivo 0, Zamora 0. A ver si recargamos un poco de energía. ¿Y dónde mejor que en Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio, donde todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad? Y si quieres lavar tu vehículo y dejarlo impecable, disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. ¿Que dónde están? Pues están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Algo único en Galicia. 4 locales diferentes para tu ocio en el complejo de hostelería en Rigar de Curtis. Cafetería, pulpeira, sala de juegos para todas las edades y discopub. Los domingos no te puedes perder nuestras actuaciones con música en directo, sesión vermú y de 6 a 8 de la tarde. Y los sábados, campeonato de tute. Ven a disfrutar al complejo de hostelería en Rigar, Avenida Antonio Pintor en Curtis. Tenemos a Aaron ya sacando las cartas y yéndose ya al campeonato de tute. Como sabéis, es un auténtico máster en tute el que tiene nuestro Aaron Losada. No hay duda. Otro que también vale para todo. Dale, Candal. Está Doncel tendido sobre el terreno de juego. El árbitro no vio la falta ni dio ley de la ventaja. Entiende que se tiró ahí Carlos Doncel. Está aprovechando el Zamora la coyuntura para adentrarse en nuestro terreno, para acercarse a las inmediaciones de Ian Mackay, que de momento está tranquilo. Es cierto que también está Villanueva bastante tranquilo, aunque sea la bola la que va conduciendo el Depor de forma constante. Juega por la izquierda el Zamora, va a poner ese centro, cede Bergantiños, córner para el equipo zamorano, el equipo del Ruta de la Plata. El centro que lo puso John Rojo y finalmente saque de esquina para el conjunto rojiblanco. Y la de Doncel que podía haber sido falta perfectamente, ¿eh? Sí, ¿no? A mí me dio impresión de que incluso falta ahí al borde de la tarjeta, ¿no? Ahí digamos brusca, que ¿no? le fallaron los neumáticos y frenó contra la cara de Doncel, creo que era Piña. Bueno, vamos a aguantar ese córner, pues peligroso, viene Jorge Fernández a botarlo, está ocurriendo ahí de todo en el área, lo pone directamente Jorge, va a la cabeza de Adrián La Peña, espera el acompañamiento de Víctor, y Víctor pegado a la línea de cal, le pega a un zurrigazo hacia arriba que le da en la espalda al 11, precisamente el que había sacado el córner, Jorge Fernández, y será pues ese rebote, banda para el Depor. Así que la saca de la cueva, un poco el conjunto blanquiazul, pues con esa filosofía, la de salir con el balón controlado desde atrás, aunque un poco titubeante estuvo en el inicio de la jugada del Deportivo. Ya la saca rápido, ahí viene Héctor para Doncel, está en el área de Doncel, remata Doncel, el balón muerto, viene Mico por ella, no llega para ese remate, qué movimiento, qué remate tan blandito ahí de Carlos Doncel, cuando lo había hecho todo para meterle para fusilarla, ¿no, Tito? Dio la impresión de que le dio con poco convencimiento y luego el rechace no llegó. Miku, la mejor del momento del partido. Sí, él hizo bien la acción, se buscó el espacio dentro de lo que tenía por delante, lo que pasa que, bueno, sí que el tiro fue un poquito blando, aparte que, ojo, Villanueva es un portero yo creo que bueno de la categoría y tú fíjate la planta que tiene, es muy complejo, es muy complicado sorprenderlo, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos fuertes que puede tener este equipo ahí en la portería. El Zamora sigue cargándola por la izquierda, Jorge Fernández, ahí viene el ariete, se la entrega el 3, el cuero para ese centro de Dani Espejo, balón para la salida Héctor, cuidado, cae al suelo Héctor, pita falta y va a ser amarilla, sí. ¿O no? Está a punto de mostrársela, yo creo que sí. La primera amarilla del partido, amarilla para Juanan, por derribar por detrás a Héctor en la salida, venía con toda la velocidad del mundo ahí Héctor y ahí lo derribó para evitar la contra. Amarilla, la primera del partido, ha caído en el minuto 20, bastante pronto para lo que es la media de los partidos. Fran.
La verdad es que sí. A mí, Tito, me parece que le está costando al Depor encontrar la manera de hincarle el diente al Zamora, ¿eh? Sí, porque la disposición que tienen los dos equipos se están neutralizando, ¿no? En el sentido de que, mira, el Deportivo no es capaz de salir de una situación numérica igual. Es decir, primero tienes que mover el balón o circular el balón si quieres plantear esta situación mucho más rápido. Y luego vuelvo a insistir, ellos solamente tienen un hombre por fuera. Si tú sitúas un solo hombre y no haces un 2 contra 1 o no lo buscas por lo menos, te va a costar mucho más el poder hacer daño, ¿no? Las únicas 2 veces que el Deportivo generó peligro fueron una pérdida de balón de ellos en el inicio y luego una situación que a ellos los cogía en un repliegue lento, con espacios, que fue el tiro de Doncel ahora. Sí, ¿no? la jugada de Héctor para Doncel, sí. Eso es. Por lo tanto, si el plan de partido que ellos están proponiendo, que es como vemos esperar de atrás, si tú no explotas los carriles exteriores, yo creo que va a ser un auténtico monólogo en el sentido de estrellarte una y otra vez por dentro. Mira, ahora ellos intentaron salir desde atrás con Pero la no pelota controlada y se ha visto que no podían. De hecho, mira lo que les ha durado la bola, ¿no? Pero claro, es que ellos, ¿qué pasa? Ellos yo creo que tienen, en comparación con otros partidos, tienen más miedo de verse arriba y no ser capaces. Mira, Doncel, perdona Tito, el centro raso ahí de Carlos Doncel, que se sintió cómodo por un momento, pero viene la contra para el Zamora, ahí la protege con el cuerpo, sigue conduciendo la Kepa, juego de Kepa para el 11, ahí viene Kepa para Jorge Fernández, se quiere meter desde la cocina, mete la bota a Alex, se la arrebata, limpia el capitán, el de la Sagrada Familia, y simula una falta, como si le hubiera dado un codazo a Alex. El jugador del Zamora está tendido sobre el verde y los jugadores del Depor no la tiran porque tampoco el Zamora antes, recordamos, lo había tirado cuando estaba Carlos Doncel. Juega Víctor se quiere meter en el área, se adelanta Víctor, ¡vaya! ¡Gol! ¡Estuvo a punto de entrar el gol! Iba a decir vaya golazo, y ese efecto óptico, se anticipó al central, le puso la pierna, puso ahí la bota a Víctor, parecía que había entrado, casi entra ese gol, no se lo cree Víctor, no se lo cree Riazor. ¡Qué lento ha estado el defensa del Zamora! Se puso delante del portero Víctor y ese remate que estuvo por poco me engañó a mí en la vista, parecía que había sido gol del Depor. Bueno, pues lo ha estado rozando el Depor, ha sido, Tito, por ahora lo mejorcito del partido. Sí, y por un error de ellos en cuanto a una coordinación entre el central y el portero, ¿no? No supieron qué hacer y lo que, bueno, Víctor ahí es rápido y es listo y se les anticipó perfectamente en ese balón. Pero volvemos otra vez a la misma acción de peligro. Viene de un repliegue de ellos cuando los coges todavía desorganizados. Ellos tienen muchísimo respeto a desorganizarse. Los contraataques tratan de no hacerlos con más de 3-4 jugadores como mucho, porque saben que les cuesta mucho ese repliegue y ahí el Deportivo es mucho más rápido que otros equipos. Buah, es que ha estado muy, muy lento y bueno, también muy rápido, porque Víctor es un auténtico atleta también, eso hay que decirlo, pero ha estado muy lento el defensa, que yo creo que no se creía. Ahí a sus espaldas se coló Víctor y metió la bota y vamos, es que por poquísimo, ¿no? No, fue al palo. Al palo, es que... Al palo, vamos, era milimétrico y acabó tocando en el palo, que de hecho se ve como cambia de trayectoria totalmente. Bueno, le da algún efecto además, sí. No entró por milímetros, pues ahí ha estado la posibilidad del Depor de abrir la cuenta esta tarde. Estamos en el 24 de la primera mitad, sigue el 0-0 en Riazor. Vamos a echar un vistazo a cómo lo está viviendo nuestra gente, Aarón. Pues lo está viviendo con muchísima emoción, no tanta como la de Adrián Candal ahora con esta última ocasión, porque casi nos revientan los tímpanos a todos. Está todo el mundo muy emocionado y con muchas ganas de sumar. Perdona, no quiero romperte tus tímpanos, pero estuvo a punto de llegar también el gol del Depor. El salto de Quiles arriba afuera. Qué cerquita, dale Aarón. Y si te interrumpo va a ser para el gol. No te preocupes, es así, da igual que tengo dos tímpanos, no te preocupes. Bueno, si no vas a Audias, no pasa nada. Nosotros hay que generarle clientes a Audias. Sí, pues eso. Pues está generando, sí. Está la gente muy animada y proponiendo resultados. Nada, resultados muy, muy cortitos, no sé, escuetos. Yo creo que va a ser como un 3-0, por lo que estamos viendo, que estaba la cosa bastante movidita. Y bueno, eso, que está la gente... Pues, almorzaste fuerte hoy, ¿no? Sí. Sí, ya te veo ya. Está la gente muy emocionada y queremos mandar saludos a todos los que nos están escuchando. Pues, por ejemplo, a Pepe Pozo desde Lloret de Mar, a Marcos desde Suiza, Emiliano desde Buenos Aires, Franklin desde Costa Rica, que nos apoya todo en cada partido. Hombre. Y también habla Alberto desde Twitter diciéndole a Adrián que hay que cantar goles. Pero bueno, parece que por ahora lo está haciendo hasta los que no son. Sí,
Está diciendo es que por ir ensayando. Eso es. Claro, no se Está puede diciendo cantar un gol que, en frío. Todo. Eso Una es verdad. preparación. Pues por ahora ya calentó, así que ya puede cantar todos los que vengan. Está diciendo que bueno, que tiene mucha confianza en Borja por los cambios que ha hecho para este partido y que a ver si estando Doncel nos da más juego en banda. Y parece que sí, porque creo que, si no me equivoco, que generó así una ocasión al principio, que nada, acabó en nada, pero bueno. Después, Yago García desde YouTube nos comenta que para mí é partido clave. É o típico partido que no ano pasado sufríamos, pero hoxe céstase o equilibrio. A ver, non sei. Bueno, a ver, habrá que ver cómo acaba esto. De momento, a mí no me acaba de convencer mucho lo que estamos viendo, pero eso sí. Pero sí. fíjate, bueno, trae Héctor ahora. El centro ahora de Héctor precisamente es bueno, no pita fuera de juego, pero la pilla Víctor, que está como una moto, está rapidísimo. Víctor llegando a todo, ha evitado que saliera la bola, se la da para Aquiles. Cuando había caído derribado, Víctor se vuelve a levantar. Ahí está el ave fénix del Depor, no dando un balón por perdido. Qué locura de futbolista. Ahí reconvertido ahora lateral. Es puro físico, y puras ganas lo de este Víctor García. Y amarilla. Segunda para un jugador del Zamora. Amarilla para el 10. Amarilla para Carlos Ramos. O sea que tenemos a Carlos Ramos y a Juana, exactamente. Sí. Los dos pivotes con amarilla en este derribo sobre la Peña. Esperad un momentito que se nos había quedado en el tintero ir a merendar, Aaron. Sí, señor. Y antes de mandar a merendar a la gente, también hay que mandarle un saludo a Luis, que nos manda saludos, d'un Cambrés en Guatemala. Y ahora sí que nos vamos a McDonald's, porque mientras ves el partido o lo escuchas, puedes pedir que te lleven tu McMenú favorito a casa a través de la app. Y si no, si te apetece darte una vuelta, pues te pasas por el Marinera City. O si no, por el Macauto del Polígono de Agrela. O si no, pues te vas al de Perillo, que está en la Nacional 6. Ahora sí, Tito, le hace falta al Depor, yo creo que yo por lo menos he hecho en falta un poquito más de despliegue de Héctor, ¿no? No sé si los laterales están pendientes de que no nos pillen a contrapié, pero creo que el peligro puede llegar si se despliegan más Víctor y Héctor. Vamos a ver, fíjate, primero, lo que iba a comentar antes. En la ocasión de gol que tenemos, el remate de Aquiles, viene por una situación en banda con centro entre Héctor y Carlos Doncel. Por ahí estás encontrando los espacios. ¡Ay! ¿Qué pasa? Como estás organizado ahora con una línea, estás atacando un 3-4-3. Fíjate que está Alex totalmente metido entre los dos centrales. Y lo que has hecho es igualar por fuera un 1 contra 1, ¿no? Si estamos con esa organización, nos va a ser un poquito más complicado, sobre todo generar la superioridad que yo estoy intentando demandar por fuera, ¿no? Porque por dentro estamos viendo que las combinaciones que hemos tenido… Espera, Tito, no hay fuera de juego, sigue la jugada, ahí viene Kepa, se mete en el área lateral, según viene por esa parte izquierda, el centro del Zamora, llega el remate, Jorge, arriba, afuera, la pelota… Estuvo paseándose en las inmediaciones de la zona del área pequeña de Humacay, balón en saque de portería. Ellos, desde luego, no lo dudan y con un par de toques también muy directos se te plantan y están, bueno, pues creciéndose un poquito tanto Kepa como Mario Losada, Tito, a mí lo que me llama la atención, claro, con la ventaja de que llevo visto casi media hora de partido, es que con este Zamora tan metidito atrás y donde necesitas avanzar metros, a superar líneas, etcétera, que hoy la apuesta haya sido Doncel y no William, que precisamente, bueno, pues lo de sacar el abrelatas es lo suyo. Sí, vamos a ver, nosotros no vemos cómo son las semanas de trabajo, ¿no? Y a veces, pues bueno, las decisiones, lógicamente, también se fundamentan en cómo trabajas a nivel semanal. Yo tengo que reconocer que para mí William es un futbolista que tiene muchas virtudes en cuanto a lo que es la capacidad de desborde por habilidad cuando no tienes espacio. Posiblemente otros jugadores sí que necesitan más espacio, caso Víctor, ¿no? Como podemos tener aquí en esta banda. Entonces para mí sí que William es un futbolista que, sobre todo en casa, por las características de su juego, tendría más relevancia que otros de los que habitualmente puedes poner en banda. Sí. Es un regateador, digamos, en baldosa, ¿no? Eso es. Y ante estos equipos tan cerrados y ante estos equipos que no te dejan margen y sobre todo que te vas a encontrar las situaciones de 1 contra 1 por fuera. William yo creo que es el mejor regateador a través de la habilidad que tenemos. Mira el hueco que ha encontrado ya el Bergantiño, ese balón para Aquiles. ¡Ay, qué pena! Aquiles había visto a Doncel. Estaba desmarcado a un costado, a su espalda. A la izquierda atacaba Carlos Doncel, que está jugando en ese costado. Banda para el Depor. A la gente le está gustando este empujón que está dando el equipo deportivista en los últimos instantes.
sigue muy atento. Ahí Borja Jiménez sale pues en momentos contados. El técnico Movilla, el técnico del Zamora, que viste completamente de negro, traje negro, camisa negra. Da ganas de no meterse mucho con él, ¿eh? Ahí está el técnico del conjunto zamorano, es de Baracaldo, entrenó precisamente al conjunto local de Baracaldo. Ahí viene Doncel de fuera para adentro y hacen falta sobre él. ¿Otra amarilla para el jugador del Zamora? Bueno, yo creo que el árbitro nos está echando un cable, ¿eh? Porque, ¿Otra amarilla al jugador del Zamora? ¿Pero qué pasa aquí? Se ha abierto la veda. No, seamos justos, ¿no? No, el Zamora no está mostrando ningún tipo de brusquedades en el juego para tener 3 tarjetas amarillas. El otro día ya, Arturo, ¿no? el delantero del Sanse, que vino aquí y que estuvo con Adrián La Peña raspándole todo el partido, hizo más méritos que los 3 jugadores del Zamora que han visto la amarilla. Yo puedo entender que la que sacaron a Carlos Ramos allí por cortar un posible contraataque, sí, pero aquí es una acción totalmente del juego sin ningún tipo de trascendencia. Entonces, bueno, la verdad que en este sentido, pues esto les está limitando a ellos porque son los 2 medios centros y ahora un central. Por lo tanto, se tienen que medir. Va a botar esa falta el Depor. Tiene que aprovecharla o la quiere aprovechar desde luego. En el balón parado siempre está Jürgen. Hoy también está Carlos Doncel. Ahí descolgado Villares para evitar que pueda venir alguna contra, alguna transición rápida de ellos. Marca el árbitro la falta, la pone Jürgen, balón a la cabeza de Miku, no vale la jugada, fuera de juego, así que mucho barullo, pero al final para nada. Cuero en saque, ese fuera de juego para el Zamora, sigue el empate, el resultado gafa aquí en Riazor. Bueno, esta última cartulina amarilla parece a la vista de cómo fue esa acción que debe ser por, bueno, pues no hacer ademán ninguno de jugar el balón. Era un agarrón de Garay sobre Doncel sin tener mucha opción. Bueno, insisto, hay otros días que te cosen a patadas y no hay tarjetas y esta, bueno, me parece un poco gratuita. Nos vamos a la ronda. Nos vamos. Ronda de resultados con poquitos cambios. Liga Reto Iberdrola, jornada 7ª para el domingo a la 1 del mediodía. Dux Logroño, Deportivo Abanca. Nos vamos a Primera Federación en la 10ª jornada. Ayer viernes, Rayo Majadahonda 0, Racing de Ferrol 2, Talavera de la Reina 0, Valladolid Promesas 2. Para esta tarde tenemos el Depor Zamora que sigue a ceros, Tudelano 0, Cultural Leonesa 1 y a partir de las 7 de la tarde, Badajoz Extremadura. Para mañana, 3 partidos a las 12 de la mañana. Dux Internacional Unionistas, Celta B, Unión Deportiva Logroñés, Sociedad Deportiva Logroñés, Athletic B, y a partir de las 5 de la tarde Real Unión, Racing de Santander y también a las 5 Calahorra Sanse. Fuera de fútbol tenemos baloncesto Lev Oro, jornada 5ª, Básquet Coruña, Guipúzcoa, a partir de las 7 de la tarde en el Palacio de Riazor. Y Liga Femenina de Baloncesto, jornada 6ª, Maristas Unicaja desde las 8:30 en Colegio Maristas. Rugby, Liga Iberdrola, domingo a las 12 del mediodía, Crat Coruña, Majadahonda en el campo de El Viña. Y se me queda por aquí el hockey sobre patines, hockey plata, doble compromiso para el Liceo B. Ayer viernes, Lloret 1, Liceo B 4. Y para esta noche, Arenis de Munt, Liceo B a las 7 de la tarde y Vendrell Dominicos a las 8. Y por ahora esto es todo. Xa está lista, xa ten a caldeira outra vez como nova. En Saunier Duval estamos tan seguros do bo funcionamento das nosas caldeiras que ofrecemos ata 15 anos de cobertura total. E é que unha boa caldeira é mellor cando conta co mellor servizo de mantemento. Infórmese en Ofisat Galicia chamando ao 981 66 6509. Saunier Duval, sempre ao seu lado. Y primera cartulina amarilla para un futbolista del Depor. Claro, se ha abierto, para Jürgen se ha abierto la veda y después de la de Garay ha venido la de Jürgen. Otras 2 también para el Zamora y el partido a este paso va a ser difícil que lo acaben los 22 jugadores de campo y los porteros. En el caso de la de Jürgen, tal y como está el listón, Tito, merecida porque es un agarrón sin opción de ir al balón, ¿eh? Vamos, indiscutible la tarjeta. Sí, es un criterio, ¿no? Está claro. En función de cómo... Más amarilla esta que la de Garay, que la del central, ¿no? Claro, y si me apuras ahora la de Villares también, por eso. Mira, yo la Doncel, que ha metido también la pierna y ha derribado a Kepa, que se duele, pues también se ha jugado la amarilla. Claro, yo creo que se ha abierto la veda y ahora va a ser difícil pararlo. Yo creo que ahí es donde el colegiado, el árbitro, tiene que, sobre todo, leer un poco el juego en cómo se va discurriendo, ¿no? Ante 2 equipos, yo creo que cualquiera de los dos bastante deportivos en lo que se refiere, ¿no? Para llevar 4 tarjetas amarillas ya al partido, ¿no?
Tito, yo doy por hecho que este es uno de esos partidos, como decía hace un rato, de roer, ¿eh? Que tienes que roer ahí el hueso y dale hasta que llegue el momento. Pero hecho en falta un poquito más de producción ofensiva del Depor, porque está claro que tienes que roer y de vez en cuando golpear. Y por ahora el Depor, salvo la de Víctor García que envió al palo, no ha golpeado nada, ¿eh? Claro, por eso yo te comentaba al principio lo de tenemos que generar un volumen mayor de situaciones, que para mí es el pero que le pongo al equipo durante lo que llevamos de campeonato, ¿no? Es un equipo que domina los partidos pues durante muchos minutos, tiene balón, pero la eficacia la eficacia que tenía al principio de la liga no la vas a mantener todo el año, que era tirar a portería, hacer gol, ¿no? Es que salvo Irún, no ha habido partido con caudal de ocasiones. Claro. Y ese lo perdiste aún encima, pero es lo que tú dices, bueno, ¿no? Y el de Irún, Adrián, tiene un condicionante, que es que estás perdiendo y te vas con todo arriba, porque no tienes nada que perder. Claro, pierdes muy pronto. Claro, lo fastidiado soy, que tienes que golpear, pero que no te golpeen, y el Depor está teniendo problemas para que la manta le dé, para taparse y para llegar arriba. A ver, yo tengo muy claro que Movilla es un entrenador que, bueno, estudia mucho al rival, como todos. A mí lo de poner solamente una etiqueta a un entrenador no me va, pero todos estudian. Y él, yo creo que es la primera vez en toda la liga que cambia sistema y ha poblado por dentro a su equipo. Vale, no lo ha hecho por un capricho, lo hace porque sabe que el Deportivo tiene un flujo de ataque por dentro, pero es muy difícil que eso lo cambie durante el partido porque no lo ha hecho. Y los 37 minutos que llevamos ha sido un reflejo. El Deportivo ves como quiere entrar por dentro, y al final, cuando ha generado situaciones de gol, ha sido 2 centros y 2 situaciones a la contra cuando ellos no estaban replegados. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir en abrir las puertas que tienes por fuera, pero para eso tienes que cambiar tu estructura. Hay un detalle, Tito. A Héctor apenas lo estamos viendo incorporándose al ataque. Por ejemplo, en esta última acción, los 3 mediocentros del Depor estaban a 7-8 metros de la frontal del área de ellos. Quiere decir que por dentro estás muy arriba, pero estás dejando a tus laterales atrás vigilando las espaldas. Bueno, y entre otras, y la disposición, y ellos, vamos a ver, es que si quieres ganar profundidad, ellos tienen que dar ese pase. Nosotros lo que estamos haciendo es cambiando el sistema cuando atacamos y se incrusta a Alex ahí atrás. Pero ellos realmente tienen un solo hombre en la presión, ¿no? Entonces, 3 futbolistas para circular el balón cuando solamente tienes una oposición, vuelvo a decir, yo lo ganaría por fuera con una salida de 2. Lo que pasa es que, bueno, queremos salir con esa salida de 3. Consideramos que la circulación es más rápida, pero al final te encuentras que ellos no tienen que bascular porque ya tienen un hombre ahí instalado. Por atrás para el Depor, La Peña de espaldas a su portero. Adrián La Peña está viendo la estadística. El Depor siempre en esta liga en Riazor, en los 4, este es el 5º partido que juega en casa, siempre ha marcado un gol, pues como muy tarde en el 36, que fue me parece que fue el último partido ante el Sanse, ¿no? Ya llegamos tarde hoy. Ya llegamos tarde a eso y siempre ha marcado, por lo tanto, en la primera parte, que es el otro registro que ahora está un poco amenazado. O sea que, bueno, pues al menos el Zamora o el propio Depor no consiguiendo lo que se propone, pues está cambiando un poco la estadística. Un detalle, hacía ahora ese saque de puerta Villanueva, el meta del Zamora, y al golpear el balón ponía así un gesto como de que le estaba molestando al golpear en largo. No sé si estará tocado o no, pero bueno, será algo de lo que habrá que estar pendiente en los próximos minutos. Recta final de la primera parte, Adri. Y va a calentar un montón de futbolistas del Depor, 3. Bueno, un montón son los máximos que pueden calentar. Sí, claro. La norma no deja calentar a todo el banquillo. William de Camargo, Juan Carlos Menudo y Noel. Los abrelatas. Así te los defino, los abrelatas. Claro, porque al final lo que no estás, entre comillas, contento es con el rendimiento de la gente más ofensiva, pero yo creo que ese comportamiento que ellos tienen viene marcado por el posicionamiento, ¿no? Quiles se va hacia adentro, tienes a Jürgen por dentro, Doncel está dentro, Miku está dentro, por lo tanto te juntas con muchos futbolistas. Yo echo de menos el mecanismo en que reciba tu hombre, vamos a decir, tu extremo, y el lateral aparezca como una opción de incertidumbre, ¿no? Y vemos que aquí no. Es el lateral el que recibe el balón y a partir de ahí se inicia el automatismo del movimiento de los demás futbolistas. El equipo rival ya sabe más o menos lo que vas a hacer, ¿no? Y el equipo rival lo que está es esperándote en esa situación de incluso las ayudas por dentro a una situación de 1 contra 1. Es que también el Depor parece muy predecible a veces. Mírales donde está ahora, recibe, fíjate cómo estamos situados, pero eso claro, balón por dentro, recuperan. Y la pierde el Deportivo. Ahí viene la contra el Zamora.
Cuero, que ha perdido el Deportivo en el pase de los Bergantiños. No hay falta. Esa es una buena jugada. El balón de Quiles. Quiles para Carlos Doncel. Aprovechándose contra el Deportivo. Balón en el área. Quiles. ¡Fuera! ¡Qué ocasión ha amarrado Quiles! El balón le vino sin opositor prácticamente, sin nadie en la marca. Le dio sin botarla. Directamente al cielo. ¡Qué balón ha desperdiciado el Depor! Era de empujarla, era difícil así darle de primera, hay que tener mucha calidad, él la tiene, pero no le dio el golpeo acertado arriba, afuera, la ha tenido el Depor, se la dio Carlos Doncel, aprovechando pues una de las pocas pérdidas que ha tenido el Zamora, es la segunda de todo el partido. Tito, la pegó de primera, venía dando un bote, la quiso pegar ahí de semivolea, le daba tiempo a pararla, ¿eh? No había nadie. Sí. Estaba solo en la frontal, el central del Zamora había resbalado, el único que quedaba ahí era Piña, que ya había ido, pues eso, con los brazos atrás y medio a la desesperada. Le daba tiempo a algo más. Sí, pero es... Porque es difícil, digo algo más, porque es difícil de rematar, que viene luego de dar un bote, bueno, no es fácil empalar ese balón. Lo que pasa es que Quiles es un futbolista muy seguro de sí mismo en cuanto a lo que es el golpeo y la definición, porque la tiene esa calidad. Y entonces, bueno, pues a veces tratas de explotar esa cualidad que yo creo que sí que la tiene. Lo que pasa es que hoy no acertó. Bueno, pues a ver si el Depor se va espabilando y se va animando con esa ocasión y también a ver si va bajando un poquito el pistón el Zamora. Estamos en el 42 de la primera mitad, a 3 del 45. No creo que vayan a añadir mucho porque no ha habido demasiado parón y sigue ese 0-0 en Riazor. Dale, Adri. Y está volviéndose un poquito brusco el partido, sin embargo el árbitro ha parado ya, ha cerrado, digamos, el bolsillo de las amarillas y se ha convertido en un árbitro tipo Mateu Laot de dejar seguir. Con esto se está acabando el partido, es que si sigue por la misma dinámica no acaban los jugadores el encuentro. Jürgen Elitín, pendientes del añadido, estamos aquí en el 42 y con los pesos que está haciendo el partido para el Depor, a pesar de todo ha tenido varias ocasiones para ponerse por delante. La de Víctor, esta de Quiles y a ver si hay alguna más. Balón a la olla, resbala también otro futbolista del Zamora, se anticipa Adrián La Peña, no es bueno el control, despeja como puede el equipo zamorano, al último en darle creo que fue Adrián La Peña, ahí la protegía también Kepa, Cuero para el portero del conjunto del Ruta de la Plata, siguen calentando ahí, como dice Hermida, los abrelatas y a ellos se ha sumado Calavera, sí. Es Calavera, finalmente es Calavera, es Menudo y es William de Camargo. Calavera, Tito, que sería un futbolista hasta ahora muy poco utilizado, pero que es de darle dinamismo al centro del campo, de menos conducir y más tocar. Y un pivote de circulación, sí, un pivote de circulación, ¿no? Un pivote de darle velocidad al juego, de jugar 1 o 2 toques a lo sumo, de darle velocidad a través del pase. Jugaría donde Alex, ¿no? Por dentro de la defensa, o podría jugar también más. Para mí, no lo hemos visto tampoco. Para mí Calavera es un jugador que, bueno, el típico pivote del 4-3-3, vamos a decir tipo Busquets, ese jugador que lo tienes ahí, distribuye con facilidad, muy fijo, dándole movilidad a otros futbolistas, ¿no? Espérate, Tito, el centro de Doncel, no llega nadie al remate, el balón está fuera del área, Alex Bergantiño se le da para Víctor García está ahí precisamente en el área, ahí se hace sitio, está muy obstaculizado, pone el centro, de espaldas a la portería Villares, Cuero para Alex, con rebote incluido, ¡fuera! Parecía que iba a entrar con rebote incluido ese remate del futbolista del Depor desde fuera del área. Ahí no lo pensó Alex Bergantiños. Bueno, para el saque de puerta. También hay que tirar desde ahí, que es algo que el Depor no hace nunca. Sí, el recurso de, sobre todo cuando un equipo está tan cerrado, de vez en cuando tienes que, sobre todo que variar, que darle incertidumbre a tus ataques, ¿no? Y si no tiras, pues lógicamente el rival lo sabe y sabe que eso no lo tiene que defender. La pegó un poco mordida Alex ahí desde fuera del área y el balón, bueno, pues se fue cerca del palo derecho. Ha sido capaz el Depor de causar más peligro en los últimos 5 minutos que en toda la primera mitad. Debe ser que va cociendo el partido poco a poco. Adri, 1 minuto para el final y no creo que añada nada, ¿eh? Pues parece que no añade ni siquiera los 45, porque acaba de terminar la primera parte, yo veía mi reloj, lo tenía perfectamente sincronizado, le faltaban 5 segunditos, el árbitro dice que no hay tiempo para más, y era una ocasión que podía ser una contra del Depor, banda derecha, la había ya controlado Quiles, no hay tiempo de momento para más en estos primeros 45 minutos, jugadores al túnel de vestuarios, primer partido en esta liga en el que el Depor no va ganando al descanso, Depor 0, Zamora 0. Bueno, pues
ha pitado el final en el 44-57, porque es cierto que nosotros tenemos un poquito de retardo respecto a lo que escucháis, respecto a la señal televisiva, pero es que precisamente me estaba fijando en el 44-57. Debía tener prisa el árbitro o tiene el móvil cargando dentro o algo, vete tú a saber, o alguna necesidad. 44-57. Bueno, 0-0, vamos a analizar enseguida lo que ha sido esta primera mitad, donde el Depor ha tenido buenas oportunidades hacia el final del primer tiempo, pero por ahora no se mueve el marcador. Hola, soy Luis Moya. No sé si me reconoces. Veamos así. Estoy aquí porque te quiero presentar Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Se trata del copiloto perfecto, porque te lo pone fácil, pudiendo pagar mes a mes con Abanca. Entra a toda velocidad en abanca.com/copiloto o llama al 900-900-321. Abanca Seguros. Ay. Reserva tu mesa para la noche de Halloween, el 31 de octubre, en el restaurante El Pantano. No te puedes perder nuestro magosto y queimada y la cena baile con actuación musical del trío Vértice. Aforo reducido. Asistencia bajo reserva en el 981 67 68 69. Este Halloween, anímate y ven a celebrarlo al restaurante El Pantano. Cero 0 al descanso, Tito Ramallo. Estábamos comentando la primera mitad, ¿no? Yo creo que ahí coincidíamos los dos, que sí, que es un partido de cocinarlo, de tener paciencia, que el Depor estaba creando poco, pese a eso, bueno, al final entre el disparo al palo de Víctor, la que tuvo Quiles, que yo creo que es una ocasión muy clara, ese disparo final de Alex, bueno, ha maquillado un poquito la sensación esa que teníamos a lo largo de la primera mitad. Bueno, sí, has generado 3-4 situaciones de gol. La más clara ha sido en el error que ellos tienen de coordinación entre el portero y el central que Víctor aprovecha. Pero bueno, nos falta ver un poquito de claridad un poco en el ataque, sobre todo, vuelvo a insistir, por fuera, ¿no? Que yo creo que ahí es donde nos falta todavía margen por poder explotar. Por lo demás, bueno, yo creo que el partido transcurre un poco sobre el guión establecido y que también el Zamora te plantea. Te voy a esperar, sé que me vas a venir por dentro principalmente, sé que no tengo que cometer errores en el inicio porque ahí me puedes hacer daño, sé que no me puedo estirar demasiado porque tú eres más rápido que yo y a partir de ahí voy a dejar que pasen los minutos y a ver si puedo aprovechar alguna situación. Una vez que plantea el guión, el partido transcurre tal cual y el Depor, pues bueno, trata de romperlo. Estábamos también comentando a lo largo de la primera mitad que había sacado a calentar a los abrelatas, ¿no? Los futbolistas llamados a conseguir encontrar caminos hacia la portería rival, es decir, Noel, De Camargo, Menudo, estaban ya haciendo ejercicios de calentamiento. A mí, Tito, cuando juega el Depor ante rivales teóricamente inferiores, como es hoy el Zamora. Claramente, además. Exacto, con los rivales así ante los que te tienes que imponer, donde más o menos el guión ya huele a que vas a tener tú la posesión, etcétera, etcétera. A mí un centro del campo con Villares jugando por delante de la defensa y Alex Bergantiños, a mí me parece redundante. Me parece demasiada cautela a lo mejor y que le puede faltar por ahí un poquito ese ingrediente de abrelatas que estamos ahora echando en falta, ¿no? Bueno, a ver, sí, entiendo el razonamiento que manejas, porque a mí más que a lo mejor esos dos futbolistas, que pueden ser otros dos cualquiera, más que quiénes son, sino el número de futbolistas que tienes por dentro. Claro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a veces, incluso si sacas a un jugador de ahí a otra zona del campo, la circulación iba a ser de más metros y más rápida posiblemente, ¿no? Yo hablo de la estructura que maneja el Deportivo ofensiva, ese 3-4-3, ¿no? Más claramente marcado, sobre todo cuando Alex se meta ahí. Eso te provoca que muchas veces tienes por delante del balón y por dentro hasta 5 jugadores. Miku, Quiles, Doncel y tú imagínate que Villares y Jürgen. Claro, circular por ahí con un rival que también tiene prácticamente todo su equipo por dentro,
o eres muy bueno, o eres muy rápido, o tienes problemas para generar alguna situación. Y tú fíjate que hemos hablado de las situaciones de gol que el Deportivo ha podido generar en la primera parte, pero no encontramos ninguna que haya sido por dentro. O han sido por centro o por fuera, o han sido en contra por un error de ellos en el inicio o una contra rápida como iniciaste en campo rival. Por lo tanto, del plan que tú trazabas en cuanto a generar situaciones de gol, no ha salido ninguna del modo que tú estabas tratando de hacer, sino que han sido consecuencias de otras situaciones del juego, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo es el pero que veo y que comento. El Zamora, pues con ese plan de partido de intentar aprovechar algún error del Depor, ¿no? Algún pase, como hemos visto también a lo largo de la primera mitad, algún pase, alguna entrega que se queda corta, algún balón de estos en paralelo en el centro del campo que a los entrenadores os ponen tan nerviosos. Por ahí es por donde el Zamora está intentando conseguir, ¿no? Dar la campanada en Riazor. Yo de la primera mitad recuerdo la salida de un córner, un remate que se fue excesivamente cruzado y bueno, poquito bagaje del Zamora. Sí, el Zamora, vamos a ver, asume su condición de equipo inferior en el partido y como todos los equipos que nos vamos a encontrar en segunda B, como mínimo tienen la seriedad y la disciplina defensiva de cualquier equipo de nivel. Ahí para mí los equipos sí que limitan las diferencias. Él lo sabe, trata de no desorganizarse nunca, tratan siempre de tener ayudas al jugador que enfrenta al rival y a partir de ahí tiene muy claro que el Deportivo no va a ser un equipo que los angustie en el bagaje de situaciones, de centros, aunque no tenga la ventaja. Saben que va a ser un equipo que trate de buscar una situación muy clara de gol y para eso sabe que va a tener mucha paciencia. Ellos juegan con eso y a partir de ahí, si se encuentran en alguna situación ofensiva, pues perfecto, si no, a esperar. Estaba viendo otra vez las opciones del Depor, la repetición que ofrecen los compañeros de Footers. La del balón al palo de Víctor García, si el balón en vez de pegar al palo y sale tan abierta, sale un poquito más cerrada, el propio defensa del Zamora se la come, porque iba corriendo detrás del balón porque veía que se le colaba dentro de la portería y es la típica que te pega en el palo, te viene contra el pecho y ya no te da tiempo a cambiar de rumbo y lo acabas metiendo tú adentro. Pero bueno, no fue el caso. Sí, pero yo te digo que si el Depor marca en esa situación, el entrenador rival sería la situación más incómodo en la que él se encontraría a la hora de recibir un gol, porque es un error de comunicación entre el portero y el central y Víctor, que anda muy listo, pues se genera ese remate, ¿no? En otras situaciones como algún tiro o el remate que pudo haber tenido Quiles, pues bueno, lo asumes, pero de ahí un error propio tan gordo, pues te hubiera dado mucha rabia encajar. Bueno, los futbolistas del Depor están haciendo ejercicios de calentamiento con actividad, me refiero, no es la típica que te quedas ahí correteando y pasando la tarde, no, son ejercicios ya de tener a la gente preparada para activarse en breve. Y recordamos, son Menudo, son Noel y creo que sigue por ahí de Camargo, porque en el plano que nos ofrece la televisión es el único al que no vemos. No está, ahora mismo no está en el campo. No está. Bueno, pues están solo Menudo y Calavera. Camargo y Calavera. Entró dentro, no sé si... Pues igual para entrar ya. Para entrar, hombre, yo creo que... O para escuchar la charla. No, yo creo que, no sé. A ver, si entró posiblemente pueda ser el primer cambio porque yo creo que se necesita un jugador por fuera que sea capaz... Vamos a ver, cuando los rivales se juntan y te dejan pocos espacios, está muy bien la circulación rápida, lógicamente, o está muy bien las situaciones numéricas que te comentaba, pero al final los jugadores que son imprescindibles son los regateadores. Aquellos que en una acción individual son capaces de rebasar o una línea, o un jugador, o dos líneas solamente con una acción. Y creo que el partido pues sí que te está pidiendo pues un futbolista como William. Aarón y los oyentes tienen paciencia, son conscientes de que hoy toca eso, roer el hueso ahí hasta el último momento. Bueno, algunos tienen más paciencia que otros, algunos que se están enfadando un poco. Os enfadéis, hombre, el fin de semana. Por ejemplo, bueno, pues Óscar Gallego pues no le están gustando nada los últimos partidos del Depor, dice que se están fallando muchos goles, se están fallando en muchas ocasiones, pero bueno, a ver, llegará. Bueno. Tranquilo.
Bueno. Y Vamos que siguen llegando por ahí mensajitos de la gente que nos escucha desde muchos rincones, ¿no? Sí, bueno, te comento. Notorious Tube nos está escuchando desde México, Samuel desde Panamá, Janso desde Israel, Gonzalo desde Katmandú, en Nepal. El de Israel dentro de poco tiene al Depor Juvenil por ahí, que recordamos, juegan en la Youth League, segunda ronda ante el Maccabi Haifa. Se juega este miércoles en el estadio de Riazor, pero luego hay que ir allí, a Haifa. Pues sí, señor. Gonzalo desde Katmandú te comentaba y también... ¿Desde Katmandú? Desde Katmandú. ¡Ostras, Gonzalo, tío! Mándanos una foto también. Queremos ver Katmandú. Eso es. No juegan allá los chavales, ¿no? Por ahora no. No hay la Youth League hasta allí, como que no. No estaría mal, buen viaje. Hombre. Sí. También está Eduardo escuchando desde Países Bajos. Y después comenta Rafa que si puede pedir un McMenú en tribuna superior. No tengo ni idea, pero para hacerlo pues tendrás que contactar a través de la app. Mira, ya casi mejor al acabar el partido os vais hasta alguno de los McDonald's, porque yo no sé, pero por protocolo y tal, lo de comer ahí en la grada, mira, atendéis, tenéis las manos libres para aplaudir al Depor y al acabar pues a merendar. Claro. Pues sí, porque si no, entre que llega y no llega, vas a estar ahí diciendo, ¿me lo traerán? ¿No me lo traerán? Al final no vas a hacer caso al partido. Entonces mejor esperarse al final. Y ya sabes, te vas a pasar por McDonald's porque vuelve a Carrusel Deportivo Coruña y ya puedes pedir lo que quieras a través de la app. O si no, pues te puedes acercar a los restaurantes McDonald's de A Coruña que están en Marinera City, en el Macauto del Polígono de Agrela o si no, en el de Perillo, en la Nacional 6. Tito, y hoy estamos hablando mucho de si se incorporan los laterales o no, si Doncel está teniendo la presencia que a todos nos gusta, que si Quiles, que si Miku. Es un día donde también es un partido complicado para la pareja de centrales, para los defensas, ¿no? Porque no estás tan exigido como otros días, pero sí que tienes que estar todo el rato con las luces de alerta puestas porque, bueno, precisamente ellos juegan a ver si hay un error para intentar ponerse por delante en el marcador y ahí es donde tienen que estar ellos dispuestos a sacar las castañas del fuego. Bueno, ellos en un partido de esto la consigna está clara, no pueden hacer entrada en el sentido de que los puedan rebasar. En una situación de contra de ellos, lo único que tienes que hacer es temporizar, lateralizar el ataque de ellos y esperar las ayudas de los compañeros, porque ahí el problema es que tú quieras anticiparte o quieras recuperar, hagas entrada y te rebasen. Entonces sí que vas a tener toda la pista hasta Macay libre. Entonces ahí el central, en este caso, pues esa línea de tres que se queda en situaciones de apoyo a nivel ofensivo y con las vigilancias ofensivas, lo tienen que tener muy, muy claro. Nunca hacer entrada cuando no tengas toda la ventaja. Bueno, pues los futbolistas ya vemos que aparecen por el túnel de vestuarios. En breve se va a reanudar la segunda mitad y nosotros aún tenemos que hacer algún recado, como por ejemplo, oye, si tienes algún problema con el aire acondicionado, ahora ya no tanto, o con la caldera, mira, escucha. Xa está lista, xa ten a caldeira outra vez como nova. En Saunier Duval estamos tan seguros do bo funcionamento das nosas caldeiras que ofrecemos ata 15 anos de cobertura total. E é que unha boa caldeira é mellor cando conta co mellor servizo de mantemento. Infórmese en Ofisat Galicia chamando ao 981 66 65 09. Saunier Duval, sempre ao seu lado. Algo único en Galicia. 4 locales diferentes para tu ocio en el complejo de hostelería en Rigar de Curtis. Cafetería, pulpeira, sala de juegos para todas las edades y discopub. Los domingos no te puedes perder nuestras actuaciones con música en directo, sesión vermú y de 6 a 8 de la tarde. Y los sábados, campeonato de tute. Ven a disfrutar al complejo de hostelería en Rigar, Avenida Antonio Pintor en Curtis. Arranca la segunda mitad, pero arranca con Copiloto. El seguro de coche de Abanca Seguros, que es como tú lo hubieras hecho, personalizado y que además lo puedes pagar mes a mes para evitar sustos. Un seguro que te asesora y te cuida como el mejor copiloto. Infórmate en abanca.com/copiloto. Con Copiloto de Abanca Seguros, arrancamos. Arrancamos desde luego y lo hacemos en el estadio de Riazor. Han estado calentando Menudo de Camargo, ha estado calentando también Calavera, Noel. Adrián, ¿si vienen cambios o hay que esperar? Bueno, pues se han quedado en esa criba final de calentando hasta el último instante los dos jugadores de dentro, digamos, Juan Carlos Menudo y Calavera. El otro día ya vimos en Santander como al descanso calentaban también dos, en este caso, bueno, calentaba Doncel y tardó en entrar,
Bueno, normalmente esto cuando un mister Tito hace que sus jugadores se empiecen a calentar desde el final de la primera parte y siguen además en el descanso, es que va a haber cambios. De hecho, los va a ver William es el primero que ha entrado, porque ha escuchado la parte final, digamos, de esa comparecencia, de esa charla técnica. Y el que se va, ojo, la sorpresa es Quiles. Se va Quiles y entra William de Camargo. Es que a mí me parece Quiles tan bueno que no verlo me chirría. Sí, está Tito un poquito más gris en los últimos partidos, pero bueno, hoy también ha tenido esa buena oportunidad que ha enviado fuera. Bueno, un cambio, yo creo, bueno, yo hubiera apostado porque era Doncel el sacrificado. Sí, vamos a ver. ¿Cómo lo digo? Qué cambio tan raro, ¿eh? A ver, a mí, bueno, el cambio, a ver, a un jugador lo puedes cambiar en cualquier momento, en cualquier partido, tampoco pasa nada porque son momentos puntuales, ¿no? Lo que sí a mí ya me llama más la atención es la continuidad en el cambio, ¿no? El otro día igual antes de que acabara o antes de que lleváramos 1 hora de partido, el día anterior la suplencia. Bueno, la verdad que es un jugador bastante más cuestionado que otros por parte del entrenador en cuanto a su rendimiento, cuando, bueno, sí, yo también reconozco que para mí, dentro del plantel del Deportivo ahora mismo es uno de los jugadores más determinantes, ¿no? Posiblemente yo creo que Aquiles le está penalizando su tendencia a tener que jugar hacia afuera. Yo creo que es un jugador, para mí es un segundo punta, un segundo delantero que tiene que estar dentro, cerca del área, rematador, y bueno, el sacar ropa afuera yo creo que le ha hecho más daño que beneficio. Al final lo que pasa es que a veces esos jugadores que los sacas de su puesto habitual pues pierden esa frescura. Oye, bueno. Decidme dónde se va a situar de Camargo, ¿va a jugar a pie cambiado o a la derecha, ¿no? Banda, ¿sí? Lo tenemos ahí pegado a la derecha. Hombre por hombre. Y en la izquierda sigue Doncel, o sea, exactamente, hombre por hombre. Bueno, supongo que a lo largo de la segunda mitad irán alternando posiciones, pero de entrada eso, William de Camargo a pie cambiado. Joder, es que yo soy tan de Quiles que me ha dejado un poco chof, pero bueno, es verdad que lo que decía Tito y lo comentamos Fran el otro día en Santander, sin ir más lejos, ya se notaba que en las decisiones del entrenador iba perdiendo, digamos, en importancia, ¿no? Ya iba siendo, antes jugaba todos los minutos, luego empezaba a ser el primer cambio, luego salía antes, luego perdía la titularidad, llegó a jugar Noel. Bueno, pues ya se iba cociendo un poco su pérdida de protagonismo. Yo tendría también en alguna ocasión ganas de verlo, Tito, en vez de Miku. No porque quiera... Miku me parece que está haciendo un año... Uy, jugador del Depor en el área, cae Adrián La Peña, pide penalti, el árbitro dice que se levante, que no ha pasado absolutamente nada. Ha salido con muchas ganas el Depor en esta segunda parte, primer minuto consumido, casi el segundo. Hombre al suelo, Adrián La Peña, pide penalti así como con la boca pequeña. A mí me da la impresión de que poco hay que rascar ahí, ¿no? Ni con VAR lo hubiera sacado. No, yo tampoco aprecié nada, ¿no? Pero sí que coincido contigo, Fran, en el tema de ver a Aquiles como referencia. Como referencia, sí. Sí. Por ejemplo, bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Y te comentaba, me cuesta ver tanta... ¿cómo te diría? Bueno, ver aquí... Mira, Carlos Doncel, perdona, Tito, una parcela a la devolución de Jürgen Doncel. ¡Ay, qué pase ha dado Doncel! ¡Qué flojito! ¡Cómo ha errado en esa entrega! Lo ha hecho todo bien Doncel, por calidad se llevó a su marca y la entrega para Jürgen. Vuelve otra vez a la carga el día por Jaime se mete en el área, ahí da la sorpresa, balón para Doncel, la espalda está Miku se la da, ¿quién se la da? A nadie, al amigo invisible, Adrián La Peña remata al portero. Bueno, llegamos a una segunda parte donde parece que el Depor quiere acercarse más hasta el área rival. Ha tenido una doble oportunidad. ¡Qué pena! En la de Doncel la entregó mal. Y después en ese balón que se paseó por prácticamente todos los protagonistas en zona ofensiva. Tito, son 2 llegadas de La Peña de un central. Me parece que a lo mejor la capacidad de sorpresa por el centro, por lo que estamos viendo, los dos, sí, parece que es que Villares se quede guardando un poco las espaldas y que se descuelgue alguno de los centrales, que sabemos que habitualmente eso, bueno, pues a las defensas contrarias los despista un poco, que no saben muy bien cómo reaccionar. Sí, sobre todo si son jugadores de la última línea que irrumpen en conducción. O una de dos. Ahora la ha tenido, perdona, Tito el Zamora, sí. Losada, que yo creo que había hecho falta en ese salto, pero remató limpia al final a Ian Mackay, remató flojito, pero vamos, era una ocasión buenísima. Perdona, Tito, que te he cortado. No, sí, decíamos que la irrupción de los centrales en conducción te posibilitan 2 cosas. Si no te salen, tú sigues, y si te salen, bueno, pues eso significa que hay algún jugador que está desmarcado y que le puedes combinar y buscarlo a él, ¿no?
Y esa ocasión anterior de Zamora yo creo que es la primera que han disparado entre palos, ¿no? Es un remate flojito de cabeza que la ha atrapado sin problema Mackay, pero entre palos. La primera del partido, me parece, ¿eh? Sí, pues eso, fue un mal remate, pero fue sin oposición. Ahí viene Carlos Doncel jugando desde la banda derecha hacia adentro, balón en el área, se apoya con el pecho un Miku, tropieza ahí, creo que piña uno de los defensores. Juego para el Zamora y ojo que han derribado a Jaime. Se cabrea, es Mario Losada, le piden la amonestación para él. Está tendido el central del Depor que se ha hecho daño en ese salto, ha caído desplomado, está varado el cuarto árbitro, también en línea, y a ellos les está dando sus protestas. Primero Borja Jiménez y segundo también el capitán Alex Bergantiños. Vamos, si llega a ver lo que protestaban unos y otros, Jaime se lleva la mano a la boca, creo que puede haber sangre. Ellos lo habrían visto porque estaban, al ladito. Bueno, yo creo que es la típica jugada de que chocas, de que los dos van a hacer la carga y bueno, pues el que coge más altura cae al suelo y se puede hacer daño, ¿no? Como la ves en la RP, Fran. Fea, ¿eh? ¿Sí? La caída es fea. La caída sí, sin duda. Le ha desplomado, yo creo que hasta se da con la cara, ¿no? La boca. Sí, es que cae totalmente desequilibrado y se puede decir que es, bueno, pues como de plancha contra el césped. O sea, cae así en recto, sin protegerse mucho. Estoy viendo, cae con toda la cara y bueno, se ha podido hacer mucho daño Jaime en esa acción. El futbolista del Zamora viene pendiente del balón y bueno, pues claro, yo ahí no le veo intención ninguna, ¿eh? Mira, ahí está regateando, perdona Fran, ahí viene el regateador, ahí viene William de Camargo, WC, el cuero al área, cae Héctor, le meten el cuerpo por delante, esta me ha parecido un poquito más penalti que las otras. El árbitro dice que tampoco, se ríe Borja Jiménez y va a hacer el primer cambio Movilla. Va a entrar en el terreno de juego el dorsal 20, Luque, el hombre que decía Tito que le extrañaba que no tuviese más protagonismo. Media punta, ¿no, Tito? Sí, es un jugador muy versátil, puede jugar, la verdad que puede jugar en cualquier posición de medio campo hacia adelante, porque sus condiciones se lo permiten. No sé dónde lo va a situar ahora, sobre todo les va a dar a ellos mucho empuje si tienen que hacer algún contraataque. Mira, se va Jorge. Bueno, sí. Pues es otro de los hombres que estaba jugando ahí arriba, entre punta, media punta. Claro, es que él es para que entre Luque. Un medio centro ofensivo que bueno, que puede jugarte por dentro o por fuera, te va a dar un poquito más de trabajo y sobre todo es muy dinámico en el juego. Pues ese es el primer cambio, se va Jorge Fernández y entra con el dorsal 20 Luque, primer cambio que hace Movilla. Cuando vemos que Borja Jiménez tiene un cabreo monumental, no sé si Fran por televisión te ha parecido penalti la de Héctor, a mí me ha parecido un poquito más que la anterior, pero tampoco, ¿no? Yo creo que el jugador del Zamora ataca perfectamente el balón, llega, ¿no? Y puede haber contacto, pero él llega primero a balón y digamos que tiene la posición. Sí. Bueno, pues desde luego tampoco ha sido mucho más protestada, porque ya enseguida vino el cambio, anima Riazor. Bueno, el Depor es diferente, en esta segunda parte. Parece que quiere un poquito más, aunque por momentos también está pecando de errores de la primera. No veo demasiado incómodo tampoco al Zamora, a pesar de ese ímpetu en la salida del partido, y a ver cómo le sienta también el cambio. Son piernas frescas para esa zona ofensiva, para sobre todo las contras. El Zamora lo que se ve es reforzado en la idea de partido inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque ha visto que el Deportivo sí que está ejerciendo ese dominio que ellos ya presumían, pero que tampoco, antes Fran decías que ellos habían rematado por primera vez entre palos, ¿no? Pero el Deportivo, salvo la de Víctor, tampoco hemos rematado. Bueno, y además, si te vas al estricto, es al palo, o sea que no computa como disparo entre palos. Pues entonces tampoco. Acercamientos sí, pero... Sí, aproximaciones sí, pero remates tampoco hemos tirado por dentro a Villanueva, ¿no? No. Bueno, hay una que saca Villanueva en la primera ocasión del Depor, es una que saca Villanueva abajo. Vale, sí. Pues mira, el remate de Doncel, la de Quiles es fuera, la de Alex es fuera. El remate de Doncel. El remate de Doncel. Bueno, pues digamos que ahí estamos empatados. Sí, es decir, al final, bueno, pues la sensación, plásticamente tú lo ves y dices, pues el Depor se está merendando y tal, pero luego en lo que es la chicha, en lo que es el peso del partido, pues está la cosa equilibrada, Bueno, pues la segunda mitad ha empezado con un Depor que parece que lo quiere buscar más, pero no hay manera de derribar el muro del Zamora. Minuto 53 de partido, Depor 0, Zamora 0.
Es el momento para coger energía. ¿Y dónde? En Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. En Miramar Oil todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. ¿Dónde están? Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Hola, soy Luis Moya. No sé si me reconoces. Veamos así. Estoy aquí porque te quiero presentar Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Se trata del copiloto perfecto, porque te lo pone fácil, pudiendo pagar mes a mes con Abanca. Entra a toda velocidad en abanca.com/copiloto o llama al 900-900-321. Abanca Seguros. Ay. Oír, escuchar, entender, conectar. En Audias Instituto Auditivo están comprometidos con la audición de todos sus pacientes. Para ello recurren a nuevas tecnologías que les permiten un mejor ajuste y optimización de cualquier audífono de cualquier marca. Cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Los puedes visitar en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal, incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Dale, Candal. Sigue el Zamora ahora, que se ha dedicado a tener un poquito la bola. Es lo que decíamos que le cuesta bastante, y ahora pues el Depor ha renunciado parcialmente a ella y la iniciativa viene para el conjunto zamorano. El balón ahora largo del Depor, fuera de juego. Adri, los corners a favor de hoy del Depor me recuerdan un poco a aquellos del año pasado, que era yo la pongo en el área y a ver qué pasa, ¿no? No sé, no veo el plan. Veo muy seguro al Zamora, por lo menos en labores defensivas, y muy intrascendentes, ¿no? Sí, no, Tito no ha conseguido el Depor y crear peligro a balón parado, y ha habido partidos que los ha desatascado así. Y eso que hoy pues estamos viendo un nuevo balón parado, ¿no? Que tú fíjate que se están situando todos prácticamente fuera del área, están haciendo un movimiento en distintas direcciones justo cuando el sacador va a golpear, pero de momento no ha sido posible pues que llegues con claridad a ningún balón. Y por cierto, vaya 2 partidos áridos para Miku, Adri. Digo áridos porque el otro día el de Santander es un partido donde no tiene mucha intervención, porque el Depor tampoco genera, y hoy, bueno, vigiladísimo. Sí, y eso que le sigue aguantando Borja, por lo que puede suponer. Jugadores que están calentando. Vemos a Aguirre, vemos a Menudo, los 2 ex del Numancia, y sigue Calavera. Pues por ahí pasan las ideas pues de una primera ventana de cambios, porque la otra fue al descanso, no se la ha consumido. Pues le quedan todavía 4 cambios a Borja Jiménez para el Depor. Estamos en el 56. Ha hecho ese primero al descanso que, salvo partidos que haya tenido que levantar, no suele ser de hacer los cambios tan pronto Borja. Y tampoco es que haya sido muy efectivo, ¿no? La entrada de William en lugar de Quiles tampoco ha cambiado radicalmente el partido. Bueno, es que el Depor arrancó la segunda mitad con ocasiones, pero espérate que viene el Zamora. La entrega ahí de Losada para ese remate de Luque que acaba de entrar. El remate fuera. Balón para Ian Mackay. Decía que en la segunda mitad del Depor ha empezado mejor, pero buscando el juego por dentro, con las irrupciones de Jaime, de la Peña. Es decir, ni siquiera ha ido a buscar a William, que apareció solo en aquel balón que metió en el área donde Héctor pidió penalti. Pero bueno, no, de momento es lo mismo. A ver, la idea y estrategia de partida es la misma que en la primera parte. Solamente has buscado un cambio de un hombre por hombre, ¿no? Pues sacando un poquito más hacia afuera a William, que lo hacía Aquiles. A mí el partido, Tito, y ya supongo que me lo has escuchado más de una vez, pero yo cuando los guiones de partido son estos y tienes un equipo enfrente tan armado y que, como decías, ¿no? A medida que pasan los minutos se reafirma en su plan, yo en estos casos soy más que de ir cambiando las piezas poquito a poco, de darle un cambio a la decoración por completo, de hacer algo que los despiste, de buscarte un plan de partido que los obligue a leer qué está sucediendo, ¿no? Porque al final quito un extremo, pongo un extremo, quito un delantero, pongo otro, bueno, más o menos el libreto les vale. Ay, sí. Que falta ha desperdiciado el Depor, la ha querido sacar tan rápido que en corto se le ha dado al rival. El cabreo de Borja estaba ahí viéndolo y se sentó rápidamente en su banquillo, porque vamos, era mejor hacer eso que no echar ahí una bronca a viva voz. A ver, ahí desde el banquillo tienes 2 contextos posibles. Uno, que tú interpretes que la situación del juego es la correcta y buscas un mayor acierto individual de los jugadores en las acciones, y ahí vas al cambio de hombre por hombre. O el segundo contexto es variar las estructuras para que pasen cosas distintas de manera colectiva. En este caso, pues Borja determina, por lo menos de momento, que
que el equipo está haciendo lo que él quiere o le gusta, solamente está buscando el acierto individual de los futbolistas en la acción. El otro contexto, pues es lo que dices tú. Vamos a deshacer pues esos 3 en el inicio o vamos a poner 2 hombres arriba para fijar a los centrales que tengan más problemas a la hora de hacer las ayudas a los hombres de fuera. Bueno, ya tendrías que mover otros engranajes del equipo a nivel o grupal o colectivo. Es que vuelvo a lo del descanso, ¿eh? Tal y como está el partido ahora mismo, me parece que tenemos un Depor con muchas cautelas en el campo. O sea, no te hace falta tanto vigilante ahí atrás para lo poco que genera el Zamora. Que sin embargo está generando más que en la primera parte. Está más curioso. Adri, ¿no te oí? Que está generando un poquito más que en la primera, ¿no? No está llegando un poco más. Bueno, yo creo que más o menos en la misma línea. Vale, un pelín más puede ser, pero... Tuvo el remate de cabeza, tuvo la que le dio Losada a Luque. Pues ya ha mejorado lo presente en blanquiazul, ¿eh? Sí, pero no, es decir, no te están agobiando como para que te hagan falta 2 centrales y Villares y Alex y yo creo que para defender esto con menos llega. Lo que te está faltando es algo más de chicha para encender tú la luz en los últimos metros. Mira, cuidado, está ahí en el área Zamora. Ahí venía John Rojo, la combinación también con Mario Losada. El balón otra vez ahora por la izquierda. Viene caracoleando por ahí Kepa la pisa. Va a poner ese centro. Manda zurda. ¿A quién? Ahí a Macay, que reordena su defensa. El público se quedó un poquito callado. Llegamos ya al 60 y de momento no hay chicha, ni se le está acercando. Y el Depor está consiguiendo un empate de momento insuficiente e inesperado en este partido, aquí en su feudo, en Riazor, donde es más fuerte. Lo intenta ahora con calma Bergantiños, pero vuelvo a repetir, da la sensación de que es tan predecible, tan lento a veces en las transiciones el Deportivo, que le da tiempo al rival a hacer prácticamente todo. ¿Sabes lo que se dice en estas situaciones? ¿No? Parece ser que estás como madurando el partido, ¿no? Sí, ¿eh? Estás esperando que ocurra. Que si fueras ganando sería mejor. Sí, pero estás esperando que ocurra a que se manifiesta esa superioridad que tú sabes que hay y que ves en el campo, la diferencia de los 2 equipos, y dices tú, bueno, siguiendo en esta línea, antes o después voy a marcar. Sí, antes o después voy a marcar. Yo eso me lo compro si vas llegando periódicamente y vas generando. Y ahora estamos en un plan de partido, en un momento del partido donde el Depor no está incomodando para nada la portería rival. Es que de defensa hace todo el campo, de defensa a los pivotes, y así pues, ni el Depor sufre en área propia, pero tampoco hace nada en área contraria. Por eso digo, bueno, pues tendré que buscar algo que le dé la vuelta a esto, pero que le dé la vuelta de verdad al calcetín, ¿eh? No vale medias tintas. Bueno, estamos en el 60 ya, media horita, menos de media hora para que acabe el partido. Sigue el 0-0 en Riazor. Reserva tu mesa para la noche de Halloween, el 31 de octubre, en el restaurante El Pantano. No te puedes perder nuestro magosto y queimada y la cena baile con actuación musical del trío Vértice. Aforo reducido. Asistencia bajo reserva en el 981 67 68 69. Este Halloween, anímate y ven a celebrarlo al restaurante El Pantano. En Mampa Plus puedes encontrar una amplia gama de soluciones de mamparas, de baño, de diseño y a medida y para todo tipo de cubretendales. Han diseñado un tendal propio con sistema de cuerdas deslizantes con financiación a medida. Visítalos en su nueva tienda de Avenida Rutis 1 en Oburgo y en A Coruña en Avenida Finisterre 164. En Mampa Plus instalan comodidad en tu hogar. Xa está lista. Xa ten a caldeira outra vez como nova. En Saunier Duval estamos tan seguros do bo funcionamento das nosas caldeiras que ofrecemos ata 15 anos de cobertura total. E é que unha boa caldeira é mellor cando conta co mellor servizo de mantemento. Infórmese en Ofisat Galicia chamando ao 981 66 65 09. Saunier Duval, sempre ao seu lado. Y ha tenido una ocasión el Depor que ha enviado al lateral de la portería, Adri. Sí, ha sido Víctor de nuevo. Víctor que pedía córner, ha sido un acercamiento por insistencia. Primero, en ese tiempo publicitario, un regate espectacular que hace William de Camargo en la derecha. Se gira ahí con el cuerpo, hace una especie de virguería y consigue superar al rival. Y luego, a partir de esa jugada, Héctor no la dio por perdida. Una lucha maravillosa ahí de Héctor en su banda. Y el balón a la olla y después, de nuevo en la siguiente jugada, ahí el remate por fuera de la red de Víctor. Ha sido pues una jugada muy insistente, pedía córner, pero bueno, pues ha sido un poco lo más destacado casi del Depor del partido, ¿eh? Y hay cambio también, por cierto, en el Zamora. Entra Astray. Bueno, pues Astray es un medio, ¿no? Sí, medio centro por medio centro. Que siempre ha jugado más ahí no cambia la zona de 5, de 4 y no cambia nada. El que se va es Juanan.
Me extraña que ya no llegase antes, Tito, algún cambio de mediocentros, teniendo a los dos amonestados, jugando en Riazor. Bueno, sí, pero son dos jugadores para ellos muy importantes, ¿no? Lo comentabas tú al principio del partido, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, siempre te cuesta cambiar esos jugadores. Hoy falta a favor del Depor, pegado a la línea de fondo. Ahí quería hacer, y las estaba haciendo, bicicletas, recortes, estaba crispando a la defensa del Zamora. Estamos hablando de fuera del área, cerca del lateral, parte derecha donde atacaba el Deportivo, y ahí le ha pitado la falta, que la quiere colocar Jürgen. Ahí quiere ser un poco pícaro, pues más cerquita de donde estaba. Estaba pegada a la línea de fondo y la quiere colocar pues ahí con una opción de poder colgarla. Va a entrar Noel y va a entrar Menudo, doble cambio en el Depor. Bueno, pues vamos a ver quiénes son los sacrificados. Y si hay cambio de sistema también. Probablemente, pues eso tiene pinta de que va a cambiar el dibujo, ¿no? Vamos a ver, no sé si va a seguir Miku o no. En definitiva, ganas de ver cómo, bueno, pues se entiende Borja que puede cambiar estos dos futbolistas el plan del partido. Antes la falta, ojalá llegue el gol antes del cambio. La pone Jürgen, bueno, pues horrorosa. Le dio de primeras y le dio casi la zona donde está el banderín de córner en el otro lado. Vamos con los cambios. Se va con el dorsal 20, Carlos Doncel. Primer cambio para que entre Menudo. No, Noel va por Carlos Doncel. Se va precisamente Doncel y entra Juan Carlos Menudo. Y el sacrificado para que entre Noel es Alex Bergantiños. Le da el brazalete de capitán a Ian Mackay, se va a Bergantiños y entra Noel. Traducción, Tito Ramallo, ¿qué pasa por la cabeza del míster? A ver, vamos, más que los cambios, vamos a esperar un poco a ver cómo se estructura el equipo. Vale, para mí es más importante cómo se estructura. Doble pivote Villares, Jürgen, parece, ¿no? Sí, es que yo creo que lo que va a hacer ahora va a ir a un 4-2-3-1. 4-2-3-1, ¿no? Puro y duro. Bueno, incluso ese segundo punta es un... Cuidado a ese balón que ponía el Zamora. Ahí venía hasta en la cocina el futbolista Luque. Ponía ese balón raso. Ya la esperaba Losada. Cuero para el Depor. Incluso ese 4-2-3-1 o 4-4-2 porque lo estamos haciendo con dos puntas. Con ¿no? Miku y Noel. No con un media punta, sino con un delantero centro y un segundo delantero para mí. Aparte, entonces, ya vimos durante la pretemporada que también baraja la opción de que Menudo juegue tirado a una banda. Yo es un poco lo que demandaba. Sí. Fíjate cómo ahora, de hecho, está la banda ahora, tenemos por detrás de Menudo y de William claramente a Héctor y a Víctor. Y a partir de ahí se van a empezar a generar situaciones seguro de 2 contra 1 o de 2 contra 2 y va a permitir, si explotas esos carriles, el poder llegar. Yo por eso decía hace un rato, Tito, que en la parcela central contra este Zamora y lo que está generando el Zamora, tener a La Peña, a Jaime, a Alex, a Villares, me parecía demasiado, ¿no? Quizás lo que te hacía falta era esto, pues meter un Menudo en el campo que pueda conectar con los dos de arriba, que pueda entenderse con Jürgen, bueno, variar algo el guión. Tú lo estabas diciendo de una manera y yo de la otra, pero estábamos llegando mismo, ¿no? A la misma conclusión, ¿no? Es un doble pivote ahora que arriesga un poquito más. No, es un doble pivote más creativo, ¿no? Bueno, sí, llámale como quieras. No, dos medios centros que tienen que alternar su trabajo ofensivo y defensivo, que se tienen que escalonar, pero tienes por delante claramente, en este caso fíjate cómo Noel participa, y por fuera tienes otros dos jugadores que te van a solventar, fíjate. Mira, ahí viene Noel, va a ponerse dentro Noel. Ahí buscaba a Miku, qué balón le ha dado Noel a Miku. Estuvo a punto de llegar. Fíjate lo que has tardado, Adri, perdona que te corté. Nada, es que la primera jugada prácticamente, cómo se involucró ahí Noel en la creación, cómo se pegó ahí de fuera para adentro y cómo ha puesto ese centro, por poco no llega el gol del Depor. Tito, Noel es un futbolista, yo cuando veo partidos con Noel en el campo es de estos que voy siguiendo, con balón y sin balón lo que hace. Y es que hace cosas diferentes, o sea, ha recibido a Oda en esta ocasión y le ha servido el balón a Miku, pero ya anteriormente, y con lo poquito que lleva en el terreno de juego, ha hecho 2 desmarques en ruptura que en lo que llevamos de partido no había hecho nadie. Claro, porque Miku es un futbolista, un delantero que te puede servir si quieres para fijar centrales, pero no te va a dar movilidad, no te va a dar alternancia de desmarque, de apoyo y ruptura. Se ha hecho daño el portero del Zamora, en esa acción. Pues eso sí que puede ser para ellos una baja importante. No sé si está calentando, no veo que caliente el portero suplente del equipo zamorano, que es Martín Mapisa. Veo sí que preocupado al entrenador.
Veo ahí a David Movilla moviéndose constantemente. Sí, y entran las asistencias. Rápidos no van, ¿eh? No, Bueno, la verdad pues- que el tren que va a Ferrol, que tarda más que el caballo del malo, va más rápido. Que esto- Bueno, pues vamos a aprovechar que está el juego parado, atienden al portero del Zamora, a Villanueva, nosotros echamos un vistazo a ver cómo están los oyentes, si están ahí de los nervios con este 0-0, Aarón. Pues bastante, sí. Ya, bueno, ya no están tan enfadados como antes, pero bueno, están motivados de ver si cambia el resultado de una vez. Vamos a mandar saluditos, lo primero, a Miguel Ángel desde Burgos, de la Peña Deportivista del Alarzón. También a Santiago. Alarzón, hombre, Sí, sí, señor. hemos hablado con ellos un día, el día del partido de Irún. Ujú. A Santiago, que está en Pucela, Javier escuchándonos desde Marbella y Ruperto desde El Salvador. Y estaba la gente toda hace unos cuantos minutos pidiendo... Aarón, tengo aquí un amigo que me manda un WhatsApp y dice, ¿no se escucha a nadie desde Galicia? Es que tenemos este rollo de que los destinos así lejanos nos pueden, pero Claro. hay gente ahí de Muros, de Ourense, también hay, Aarón. Y también Incluso de la ronda de Uteiro hay algunos. También, no hay hay gente de Coruña, gente que está en el estadio y que nos está oyendo, ¿eh? Mandad ahí También también serán- un mensaje. También serán ellos mismos los que a lo mejor dicen, va, pues mira, me da vergüenza decir que estoy desde Galicia con la gente toda hablando desde Nepal, desde América, pero no hay que tener vergüenza ninguna. Tú desde cualquier punto de Galicia, de España, donde estés, nos dices, porque total, ¿qué más da? Entonces, pues nada, nos estaba pidiendo todo el mundo a Noel, como si pudieran pedirlo a través de una app. Al final llegó y parece que está moviendo el partido bastante. A ver cómo va la cosa. Y nada, te comentaba que podían estar pidiéndolo como a domicilio por una app, porque también te tengo que recordar que es el momento de la merienda. Ya merienda larga, porque a las 6:30 ya habrá gente que ya lo haya hecho, pero habrá otros que no, como yo. Así que te recuerdo que McDonald's vuelve a Carrusel Deportivo Coruña y puedes pedirte lo que quieras, cualquier McMenú, incluso el McMenú de Aitana, que aún sigue ahí la promoción. Ya lo sabes, a través de la app de McDonald's, o si no, pues te desplazas a cualquiera de los restaurantes McDonald's de A Coruña, de Marineda City, en el Macauto del Polígono de Agrela y en el de Perillo, en la Nacional 6. He visto películas de autor que duraban menos que esta pausa para atender al portero del Zamora, Adri. Sí. Que al final se ha reincorporado sin problema, pero se me ha hecho largo, ¿eh? Sí, ha tardado lo suyo. Va a haber doble cambio en el Zamora. Baqué y Costia son los hombres que van a entrar. Se retira Parra, es uno de los hombres que se marcha. El otro se está haciendo un poco el longhi, mientras él lo marcan. Y el portero suplente del Zamora se ha puesto a calentar, pero parece que va a poder seguir ahí John Villanueva. Vamos a ver, el primer cambio lo han marcado y el segundo se va Mario Losada. Bueno, se va Mario Losada. Sí, Dieguito es un... Para que entre Dieguito. Dieguito es un jugador de arriba y en el caso de Parra yo creo que puede ser que Garay vaya a su posición más habitual porque, bueno, Baqué es un hombre de carril central. Vamos a ver si Garay pues, se coloca como lateral, que es la posición habitual la que él se maneja, ¿no? Bueno, pues ese doble cambio en el conjunto zamorano, la salida de Mario Losada para que entre Dieguito y la salida de Parra para que entre Baqué. Ahí un hombre en labores defensivas. Baqué. Bueno, ahora para el Deportivo, minuto 72 del encuentro. Parece que esta pausa ha frenado un poquito ese ímpetu que tenía el Depor con la entrada de los cambios. No te extraña que sea también parte un poco de pues la escena y la interpretación de todo esto. Ahí viene Noel, está en el área. Noel, lateral, bueno para el Depor. No pudo en Santander, pero hoy sí la metió William de Camargo. 9 goles para el chaval, para él ha abierto el juego, él se la ha dado y para adentro William marca el Depor. Depor 1, Zamora 0. El que manda el balón al fondo de la red es William de Camargo. El gol lleva la obra que lleva la orfebrería de Noel, que llega hasta línea de fondo y traza un pase en el medio de dos futbolistas del Zamora y se la sirve para que William, como si fuese un jugador de golf, saque el palo y emboque al fondo de la red. Tito, espectacular. Corrijo,
el balón va en el medio de 4 futbolistas del Zamora, 2 que le están cubriendo de primeras y los 2 que llegan por detrás. Y saca de escuadre Gardabón y traza el pase para que William marque el gol, Tito. Vaya radar para trazar ese pase entre 4 futbolistas rivales. Sí, tan pronto rompiste el guión establecido de partido que llevábamos una hora viendo, aparecieron otras cosas, pero bueno, es lo que llevábamos pidiendo y diciendo, ¿no? Se veía muy claro desde que empezó qué es lo que pretendían ellos y vamos a decir que tú estabas remando un poco a favor de esta situación. Tan pronto has roto ese estatus que había en el campo, empieza la movilidad de Noel por dentro, empieza William de Camargo por fuera, que no se lo la espera, situación de ahí, y entonces empiezas a aportar cosas distintas, ¿no? Bueno, pues si le sumas el acierto y el talento de esos 2 futbolistas, pues se traduce en gol. Y además de eso es que a nivel individual, Noel, ya la jugada anterior que casi llega el gol, Fran, fíjate qué detalles técnicos tiene para protegerla. También tuvo suerte, es verdad, que salió ahí entre varios jugadores, pero ha sido incluso de insistir, ¿no? Está muy motivado ahí Noel, que ha jugado 2 partidos estos días con la selección sub-19, que quiere más. Ahí le distribuye el propio Noel Cuero para Héctor. El centro muy largo ahí de Héctor Hernández. Sacará de banda el Zamora. Bueno, pues yo creo que el gol ha venido a hacer justicia. Por desde luego lo estaba buscando e insisto, el protagonismo de Noel, lo que hace cada vez que sale al terreno de juego siempre tiene un sentido, siempre lo que hace es buscando algo. Y decíamos hace un rato, bueno, sus 2, 3 primeros desmarques de ruptura, desmarques al hueco, ofreciendo opciones de pase a los compañeros que hasta ahora no se veían. Y bueno, balón que ha recibido en el área y ha hecho pues lo que sabe, que es crear peligro, Tito. Este chaval tiene algo, obviamente. Sí, indudablemente, eso yo creo que es indiscutible. Espérate un segundo, Fran, Tito, que viene el Zamora, que quiere la reacción el conjunto zamorano, no puede rematar de fuera. ¡Ay, le da un propio compañero! Menos mal, porque iba muy dirigido ese remate, creo que le dio a Luque, que estaba ahí en boca de gol. Viene la contra el Deportivo, viene William de Camargo, William no la pierde, cae al suelo, William va a ser amarilla para el futbolista del Zamora, para uno de los defensas. Y ahí la va a mostrar el colegiado. Pero que es para Íñigo Piña. Y esto es Riazor, cómo anima, cómo ruge. Ahí se está acercando el momento de saborear los 3 puntos. ¿Cuánto ha costado? En ningún partido en Riazor el Depor tardó tanto. Hasta el 73 en abrir la lata. Pero todos son hábiles, obviamente. Hasta el rabo todo es toro, como se suele decir. 76 del encuentro, lo que es lo mismo, estamos pasando ya la media hora de esta segunda parte y está ahora el Depor pues haciendo lo que hacía antes, pero claro, con marcador a favor y es lo que tiene que hacer, tocando y evitando que la pelota también vaya para el Zamora, que no creo que tampoco sea algo para lo que esté preparado, ¿no? Para achuchar al Depor hasta el final. Ahora, Tito, seguro que se está pensando más de uno. Bueno, primero el Depor se destapó dando entrada a Menudo, dando entrada a Noel, sacando futbolistas de corte defensivo. Claro. Ahora volvemos a tapar, poniendo a Di Vicente o algún centrocampista para aguantar. El partido se rompe cuando sacas lo imprevisto, lo imprevisible. Los futbolistas que te van a hacer cosas que el rival no espera, ¿no? Yo creo que ahí fue el punto de inflexión. La entrada de William, Noel y Menudo ha dotado al Deportivo de una flexibilidad y un dinamismo de medio campo hacia adelante en la parte final que antes no tenía. ¿Por culpa de los futbolistas? No, probablemente yo creo que ahí tenía mucho que ver la estructura que es como tú estabas manejando y en la que el Zamora se encontraba cómodo. Si luego no ha seguido, igual tampoco tiene ellos fondo de armario para reaccionar, ¿no? A ese cambio de propuesta que tú has tenido, ¿no? Pero los he dejado, pues, completamente inoperantes también a ellos. Yo pensé que cuando sinceramente pensé que cuando Movilla hacía el doble cambio, es más, lo iba a decir en antena, iba a decir, ahí va la contrarréplica, ¿no? Yo pensé que iba a cambiar, que iba a apostar por 4-1-4-1, sinceramente, pero no, mantuvo los 3 centrales. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que provoca la entrada de Noel? La entrada de Noel da una línea más al Deportivo en ataque, pero es muy complicado para los centrales ir a fijarlo y dejar su zona, y los mediocentros lo tienen a la espalda. Por lo tanto, o una de dos, o lo fijas de antemano, o si no hay que tener mucha calidad defensiva para saber cuándo salir.
Noel está más solo, tienes una línea de pase más, generas balón por dentro y generas peligro. Y Noel lo que tiene es ese don para saber dónde está el hueco, para acudir a esos espacios donde se crea peligro. Lo vimos en Irún con aquel gol donde él precisamente va donde no va nadie, es decir, en vez de ir a buscar el gol hacia la portería, se viene atrás y hoy, insisto, ha hecho 2, 3 desmarques de ruptura, uno no. ¡Uy, el remate, perdona, Fran de Vico! Tiro según le vino una contra el Depor desde fuera del área, balón del portero, le llegó muerto a Menudo y ahí de nuevo a bocajarro. Menudo la ha parado Villanueva, héroe para evitar que todavía tenga el partido algo de que no sea blanquiazul. Ha estado decisivo y el portero 2 ocasiones de gol clarísimas. Qué raro que no haya llegado ninguna de las dos. Bueno, pues es una pena, porque ya sabéis, cuanto mejor cerrar los partidos, bueno, y yo creo que incluso es una buena intervención de Villanueva, el segundo remate, bueno, casi que es el balón el que va directamente contra el portero, pero vamos a intentar cerrar y no recordar viejos fantasmas de qué pasa cuando los partidos están así todavía abiertos. Vamos a hacer una pequeña pausa, nada, 30 segundos y enseguida estamos de vuelta porque hay que repasar la ronda, Aarón. Ronda de resultados, Liga Reto Iberdrola. ¿Ves? Estaba esperando por la sintonía. Liga Reto Iberdrola, jornada 7ª para el domingo a las 13 horas. Dux Logroño, Deportivo Abanca. Primera Federación, jornada 10ª. Ayer viernes, Rayo Majadahonda 0, Racing de Ferrol 2, Talavera de la Reina 0, Valladolid Promesas 2. Para esta tarde, Depor Zamora 0-0, Tudelano 1, Cultural Leonesa 1 y a las 7 de la tarde Badajoz Extremadura. Para mañana domingo, 3 partidos a las 12 de la mañana. Dux Internacional Unionistas, Celta B, Unión Deportiva Logroñés, Sociedad Deportiva Logroñés, Athletic B y a las 5 de la tarde 2 partidos, Real Unión, Racing de Santander y Calahorra Sanse. Fuera de fútbol tenemos baloncesto, Lev Oro, jornada 5ª, Básquet Coruña, Guipúzcoa, a partir de las 7 de la tarde en el Palacio de Riazor, hoy sábado. Liga Femenina de Baloncesto, jornada 6ª, Maristas Unicaja desde las 8:30 en Colegio Maristas. Rugby, Liga Iberdrola, domingo a las 12 de la mañana, Crat Coruña, Majadahonda en el campo de El Viña. Y hockey sobre patines, hockey plata, doble compromiso para el Liceo B. Ayer viernes, Lloret 1, Liceo B 4. Y para esta noche, Arenis de Munt, Liceo B a las 7 de la tarde y Vendrell, Dominicos a las 8. Y esto es todo. No sé qué tal me habéis escuchado, pero en caso de que me hayáis escuchado mal, pues donde tenéis que ir es a Audias, Instituto Auditivo, pioneros en tecnología punta adaptada al audífono. En Audias están especializados en protección auditiva, ajuste de audífonos y venta de prótesis auditivas de las mejores marcas. Cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Visítalos en Avenida Finisterre 302 o en Avenida Rubine 18. El mejor cuidado para tu audición en Audias Instituto Auditivo. Y veíamos hace un momento un balón al segundo palo de Menudo, que es uno yo creo que de esas virtudes que tiene, que estamos viendo poco por lo poco que está en el terreno de juego. Pero Tito, era un balón al segundo palo que se le fue, cierto, un poquito largo, pero con una tensión y puesto de una manera que es el típico balón que le pones la cabeza y la clavas dentro, ¿eh? ¿Cómo las pone Menudo? Sí, es un jugador que tiene mucha calidad, mucho talento, ¿no? Es, bueno, para el número de jornadas que llevamos, sí que me extraña un poco, ¿no? El escaso bagaje de minutos que ha tenido. Lo que pasa es que cuando los ha tenido, yo creo que los ha aprovechado, porque metió aquel golazo el primer día. Sí, la primera jornada al Celta B. Hoy ha participado, casi hace otro gol. Bueno, es un jugador que cuando participa se le ve la calidad que tiene. Sí, yo creo que si ha jugado menos primero es por la lesión y luego porque entiende Borja que yo creo que tampoco es un jugador que le guste especialmente, ¿no? Creo que le ve riesgos en pérdidas, digamos. Que Jürgen también los tiene, ¿eh? Pero de todos modos yo creo que eso, por lo que a mí me ha llegado, es un poco lo que penaliza a Menudo de que no tenga más minutos. Sí, pero es lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que en partidos, por ejemplo, fuera de casa, en el partido del otro día ante el Racing de Santander, entiendo ese miedo. En casa y ante rivales así tienes que salir a mandar, a poner a la gente que puede hacer daño sobre el terreno de juego, ¿no? Y yo creo que Menudo, que el año pasado casi que era opinión unánime, Menudo es el mejor futbolista de la categoría, lo fichas, la gente, vamos, fuma en pipa con la llegada de Menudo y al final ha jugado 4 ratos, a mí me sorprende también, ¿eh? No digo que tenga que jugar todos los días, pero es que hasta ahora ha sido una figura decorativa. Sí, hombre, no tan decorativa como por ejemplo Calavera, que
Que sí, lo que ha jugado el pobre pero chaval, es lo que decíamos va a el otro entrar, día, Adri. No es el jugador, ni el jugador 12, ni el 14, ni el 16. O sea, es de los que menos minutos tiene. Sí, es muy intrascendente ahora mismo. Igual que Aguirre, al que estoy viendo también, que justo iba a ser titular al principio, una lesión le ha apartado, y claro, que Héctor, tal y como está, que no está tan bien como estaba, hay que decirlo, pues le ha cerrado ahí cualquier opción. Remata desde fuera del área, ahora el Zamora, cae al suelo, era Dieguito, un futbolista muy alto, ¿eh? Sí, es un armario empotrado. Ahí Dieguito remató, arriba, fuera, desviado, pues esto es de momento lo máximo a lo que se está acercando el Zamora. Remates aislados. Ahora llegas a ese momento del partido, Tito, donde ya hemos visto situaciones así para el Depor y donde tienes que decidir. Me defiendo con balón, me defiendo un poco más cerca del área, me defiendo lejos del área aunque no tenga balón. Pues claro, son modelos distintos de defenderse, el que vimos con el Badajoz o con el Logroñés. Bueno, yo creo que el cambio indica que vas a querer tener mucho balón ahí. El cambio es Calavera, que va a entrar en lugar de Mico. Es el cambio con el que se cierra el partido, aparentemente. No le puede quedar otro. Sí, le queda otro. Calavera va a entrar, que hoy sí que va a poder entrar. El último partido en casa se quedaba ahí a las puertas. 5 minutitos y algo más y sale Miku. Y decías que esto te da una pista, lo que te preguntaba Fran, Tito. No, la pista que te da es que vas a querer tener el balón y que el Zamora no pueda evitar o no pueda, salir en pérdidas, porque Calavera lo que te va a intentar de proporcionar es que no pierdas, darle continuidad al juego, hacer situaciones con balón más largas y buscar una continuidad con balón nada más. Bueno, y combinado con lo que ya tienes en el campo, con Calavera, con Menudo y con Jürgen, defender cerca del área sería un suicidio, vamos. No, tú no puedes cambiar, no puedes dar un paso atrás. Lógicamente, el Zamora, para lo que queda ahora mismo, pues es lo que busca. Fíjate, yo creo que es de las pocas veces que tiene 3 jugadores a una situación de rechace. Entonces, es capaz de eso. Ahí el juego embarullado, luchaba por esa pelota precisamente Dieguito en la internada con Astray, pero viene a la contra del Depor, viene William de Camargo, el desmarque lo hace Noel, pero se la da sin Camargo a Menudo, el remate de Menudo, ¡paradón de Villanueva! ¡Qué paradón de Villanueva la jugada! Bueno, inmaculada del Depor, la conducción ahí de William de Camargo en la contra. Tenía a un lado a Noel, decidió dársela a la izquierda. Ahí a Juan Carlos Menudo, que tiró de primeras la rosquita y salió volando Villanueva para detener el segundo del Depor. Pues aún no hemos tenido la ocasión de ver esa jugada, pero bueno, una vez más, ahí está, Noel por el medio, Tito. Lo de Noel a mí me recuerda a lo que viviste tú con Insua en el Fabril, ¿no? No, es que es muy joven, es que a veces se equivoca, pero es que es muy bueno, tiene que jugar. Y será mejor cuantos más minutos le metas. Mira, ahora viene de jugar con la selección 2 días, de jugar con los juveniles, de jugar y hasta se ve más fresco. El miedo que tenía el otro, el propio Borja, de a ver si no viene muy cargado, está con más chispa. No, mira, los futbolistas... el ritmo competitivo, la puesta a punto, los jugadores lo cogen con partidos. Y después de un año pasado, como fue tan irregular, incluso para los juveniles que jugaron muy poquito, ahora lo que quieren los jugadores es minutos competitivos que te hacen mejor. Y tengo claro que el Deportivo, si quiere hacer un futbolista de Noel en ese sentido, hay que apostar por él en cuanto a los minutos que tiene que disputar antes que otros jugadores. Adri, es un grandísimo remate de Menudo y es un paradón de Villanueva. Es que me parece, no tiene tacha la jugada. No. El movimiento de William, fantástico, deja solo ahí a Menudo, y Menudo también es que tira muy bien esa rosca y sale volando el portero. No es la del otro día de William que dices, hombre, tira donde no esté el portero. Cualquier opción me vale, donde no esté el portero. Correcto, no. Ahora es un balón que va con efecto, la pega con el interior, va fuerte, va tensa, y es un paradón de Villanueva que la veis, se estira para sacarla. Ha estado bien Villanueva en esa y en un par de ocasiones en esta segunda parte para evitar, como decía yo antes, pues que el Depor no esté mandando ya con contundencia en el partido. Pero bueno, está quedando muy bien el partido del Depor, le ha costado lo suyo, eso es algo que tiene que apuntarse Borja de cara al futuro y a sus planteamientos, no ser tan previsible, tan anodino y buscar, como decía Tito Ramallo, lo que cambie, lo que haga que el rival no sepa de dónde le pueden venir y darle minutos, claro que sí, a la gente de la casa por la que quieres apostar de cara al futuro, como es el caso claramente de Noel. Estamos en el 88, la gente se lo está pasando pipa ahora al final, porque el Depor a esta hora sería el líder de esta primera federación.
Sí, y bueno, pues llevaría un ritmo de suma de puntos desde luego más que satisfactorio. Pero a mí de eso me gusta hablar cuando el partido está acabado. Nos quedan nada ahí unos minutitos. Hacemos un último recado, vamos a por un poquito de energía, Arom, y ya nos quedamos hasta el final del partido. Nos vamos a Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Disponen de personal, tienda y servicio 24 horas. Y si quieres lavar tu vehículo y dejarlo impecable, disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Dale, Adri. Mira cómo se desgañita el míster Borja Jiménez, la acción anterior, un ataque del Zamora. Le dio una patada a una botella de plástico que tenía ahí al lado de mala uva. Ahí va a caer una bronca, la bronca que dice el de los lunes. ¿Qué ha podido molestar tanto a Borja, Tito? ¿Qué crees? Que se acostó demasiado sobre la línea de centrocampistas Menudo. Cuidado. Espera, cuidado el centro. Ahí estaba Noel preparado para el centro que le ponía Víctor. Espera que la pilla Juergen. Le da de primeras. Ahí se encuentra con el defensa. Pero vuelve a la carga otra vez. Tiene todavía energía ahí. Víctor García, cerca del banderín de córner, el centro flojito, lo va a despejar Dani Espejo, a la contra viene el equipo zamorano, viene ahí Luque en la conducción, nadie se lo lleva, sigue Luque, balón ahora para el Zamora, hay que sacarla de ahí, lo hace Adrián La Peña. ¿Qué pita? Saque de portería. Saque de portería, no, es que fue con la mano hacia abajo y con el silbato, ¿verdad? Parecía penalti. Tito, asustó. Acabas de mandar al Chuaca a media Coruña, Tito. Me asustó. Ya veréis cuando veis la jugada. Además, es que iba con la mano hacia abajo y pitó con el silbato. A ver, yo había visto que era fuera del área, pero me asustó. Bueno, sí, fíjate, no corras, que diría aquel. Tito, 4 minutos, ¿4? Bueno, Tito, está el partido demasiado vivo para mi gusto, ¿eh? Es decir, o tienes el balón o te encargas de que no pase demasiado. Pero están pasando muchas cosas para ser minuto 90 y estar ganando 1-0 nada más. Sí, porque al Zamora ahora le da igual encajar el segundo. Entonces, bueno, pues están sobre todo posicionando muchos futbolistas en la última línea, hasta 4 a un posible rechace o prolongación. Se ve más estirado a los dos equipos, ves como el Deportivo viene ahora. Qué bien, menudo para Juergen, puede venir aquí la sentencia, viene el Litín, ahí viene el Litín, esta se la da para Noel, ahí se ha equivocado en el pase, ahí tenía el Depor la sentencia, pero eso es lo que no queremos, un ida y vuelta, ahí viene el Zamora que puede tener una oportunidad, campo abierto, ahí conduce el equipo del Ruta de la Plata, es Carlos Ramos, el que se la entrega a su compañero, ya ha venido todo el Depor a defender, menos mal que ellos no son especialmente habilidosos en la técnica y no han estado muy avispados porque había ahí un boquete. Y eso es lo que no queremos, esa precipitación y entregar balones. Bueno, ahora la olla al centro del Zamora. Sale muy bien ahí. Marcando su terreno Ian Mackay. Cuero para el portero del Depor. Pues ya hemos arañado 1 minuto y medio de los 4 de añadido. Yo insisto, Tito, con Juergen, con Menudo, Calavera, William, Noel, no está el partido para defender, No, está para mantener el balón, que yo creo que fue el objetivo por el que quiso sacar a Calavera. Lo que pasa es que estás entrando en un toma y daca que ahora mismo no te conviene ya, a lo que te queda, ¿no? Te está invitando el Zamora a ello y tú vas a ello. Y que aún encima no estás siendo hábil. Si no tienes opción, finaliza, tírala a las nubes. Pero es que se la has entregado 2 veces al rival para contras que, insisto, porque ellos no son precisamente un equipo con más calidad de la competición. Ahí viene William de Camargo, no hay falta, sigue conduciendo William, otra bicicleta de William, no la pierdas ahora William, no la pierdas ahora. Y la ha perdido, y ni siquiera ha tenido la picardía de hacer una falta. Bueno, en fin, 47 y medio. Insisto, nos estamos entregando al correcalles y no hay necesidad ninguna. El Depor no tiene futbolistas ahora para defender, tiene futbolistas para tener el balón. Y quedan 2 minutos y se la está jugando un poquito, 47 y medio, le queda ya un poquito menos de esos 2 minutos al partido. El Zamora al centro. Vaya, el centro directamente a la torre de Maratón que ha puesto el hombre de la banda derecha y se queja ahí Héctor delante de línea. El que puso ese centro horroroso fue Dieguito y cayó ahí por inercia hacia atrás. Bueno, mira, está Alex Martínez, el segundo de Borja, y el propio Borja
haciendo como el gesto de un pasillo. Yo creo que a alguno de los jugadores, no sé si a William o a Noel, le está pidiendo que cubra unas parcelas que están ahora mismo desguarecidas. Adrián, y ellos se puede decir que están con 10. Hay un futbolista, no alcanzo a ver quién es, pero hay un futbolista en el círculo central que se rompió, le ha hecho el gesto al banquillo de que está cao y de hecho da 2 pasitos hacia adelante y 2 hacia atrás. Sí, yo creo que fue una acción con Víctor García. Y bueno, pues se queda ahí, digamos, por acumulación. No hay fuera de juego, viene a la contra, viene el Deportivo, tiene que matar ahí el partido. Venga Noel, está en el área Noel, está Noel, ahí hace la bicicleta, la enseña demasiado, pero no la ha perdido. El balón de Noel para William. Ay, Noel, ha madurado demasiado el balón y quedan 15 segundos. Bueno, ahora para Héctor y que le pitan. Balón para el Zamora, van a colgar la última. Pero yo creo que ya no va a dar tiempo para más, ¿no? Pitó. ¿Qué pitó? ¿Mano? No, es balón para el Depor, hombre. Se está confundiendo el árbitro. ¿El balón era para el Deportivo? Sí, el balón era para el Depor. Se están confundiendo. ¿Y lo ha pitado ahí? Se está confundiendo el árbitro. Pitó fuera de juego a favor del Depor. Claro, va a amonestar ahora mismo a Borja Jiménez, que se está desgañitando. Tú imagínate que ahora te empatan en esta acción. ¿Pero qué pita? En línea estaba ahí. Ahora rectifica. Y el balón para el Depor. O no, o para el Zamora, que yo no sé qué narices está pasando, Tito. El balón es del Depor, punto. Le pita fuera de juego al jugador que viene de la posición antirreglamentaria. No hay discusión. En fin, tiene toda la razón del mundo Borja, porque si no llega a protestar, esto es como cuando no protestas, pues te comes el marrón en la vida cotidiana. Pues aquí lo mismo, o que no chora no mama, pues así ha hecho el Depor y por lo menos, bueno, ha sido lo que ha pitado inicialmente. Que luego parecía lo contrario. Va a ser esta ya la última. Ya llegamos al 50, es decir, un minuto más del añadido y final. Final del partido, abrazo ahora entre Movilla y Borja Jiménez. Abrazo de los jugadores blanquiazules que celebran junto a su público la victoria. 3 puntitos de oro, 1-0, segundo partido en Riazor con este resultado. El Depor ahora mismo manda en Primera Federación a expensas de lo que haga mañana Unionistas, que si no gana, la competición tendrá de nuevo como líder al Depor. Bueno, pues se ha conseguido hacer los deberes, que era sumar esos 3 puntos, así que con 20 en lo más alto de la tabla no se puede acabar mejor un partido, sumando 3 puntos y recuperándose liderato o aupándose al liderato, a la espera, como dice Adrián, de lo que haga Unionistas, pero qué bien se va a dormir hoy ahí con el Depor en lo más alto de la clasificación. Dispararon. En Mampa Plus puedes encontrar una amplia gama de soluciones para mamparas de baño de diseño y a medida y para todo tipo de cubretendales. En Mampa Plus utilizan materiales de máxima calidad y durabilidad con financiación a medida. Visítalos en su nueva tienda de Avenida Rutis 1 en Oburgo y en Coruña en Avenida Finisterre 164. En Mampa Plus instalan comodidad en tu hogar. Reserva tu mesa para la noche de Halloween, el 31 de octubre, en el restaurante El Pantano. No te puedes perder nuestro Magosto y Queimada y la cena baile con actuación musical del trío Vértice. Aforo reducido. Asistencia bajo reserva en el 981 67 68 69. Este Halloween, anímate y ven a celebrarlo al restaurante El Pantano. Algo único en Galicia. 4 locales diferentes para tu ocio en el complejo de hostelería en Rigar de Curtis. Cafetería, pulpeira, sala de juegos para todas las edades y disco pub. Los domingos no te puedes perder nuestras actuaciones con música en directo, sesión vermú y de 6 a 8 de la tarde. Y los sábados, campeonato de tute. Ven a disfrutar al complejo de hostelería en Rigar. Avenida Antonio Pintor en Curtis. Eh, 20 puntitos para los coruñeses en lo más alto de la tabla. Unionistas tiene 19 y un partido menos. El Rayo Majadahonda 17, perdió ayer ante el Racing de Ferrol, y cuarto el Racing de Santander, que tiene 17, podría igualar con el Deportivo, ya que también tiene un encuentro menos. Tito Ramallo, ¿qué valoración haces del partido? Bueno, que el partido cambia cuando decide romper las estructuras en las que estaba prefijado el encuentro, cuando
apostamos por la movilidad y por por las situaciones imprevistas de jugadores con más dinamismo, y cuando buscas la portería con más profundidad, tanto como por fuera como por dentro, en la alternancia del juego. Y a partir de ahí, pues bueno, un Zamora digno rival que con sus capacidades durante mucho tiempo pues te ha mantenido, vamos a decir, relativamente lejos de la portería, y el gol cambia ya el partido hasta el final, donde bueno, no tuvieron opciones ellos una vez que marcas no, tú, ¿verdad? No, que va, ellos prácticamente yo creo que opciones ellos realmente de ganar el partido no lo tuvieron en ningún momento. Como mucho, yo creo que su aspiración era poderse llevar el empate si defendías bien. Yo creo que lo hicieron prácticamente durante todo el partido, pues hasta que, vuelvo a insistir, se rompió el molde con el que todos habían prefijado el inicio del partido. Bueno, pues ahora mismo el Depor, eso, como dice Fran, tiene 20 puntos y vemos cómo lo celebran todos, y vemos también cómo empieza a hacer un poquito de rasca, que Borja estaba con la camiseta y se ha puesto la chaqueta, y lo primero que ha hecho es recibir un abrazo tremendo pues de todo su cuerpo técnico, de Alex Canosa, el raptador, del propio Alex Martínez. Bueno, ha costado, ha sudado el Depor y va a encontrarse con más partidos como este donde tengan que sudar mucho, pero lección que tiene que tomar de cara al futuro. Pues a veces hay que apostar por un cambio de guión si quieres llevarte los partidos. El otro día fue bastante plano, en Santander también tuvo esa opción, la de William, pero no fue suficiente. 3 puntitos y la gente feliz. Se han quedado algunos aquí a celebrarlo en cuanto acabe el partido. Bueno, pues vemos como también hay fotos. Mira qué feliz está el presidente del Depor, Antonio Couceiro. Están haciendo también ahí una foto. Han dicho, esto va a ser victoria tras victoria. El Depor que está muy bien colocado, muy bien colocado ahora mismo. Sí, vamos a ver, en cuanto a clasificación no se puede decir absolutamente nada. Creo que es un buen número de puntos. Creo que es en la línea en la que, bueno, todo el mundo esperaba que el Deportivo pudiera estar cuando van 9 jornadas. 20 puntos dijiste, ¿no? 20 de... Sí, 20 de 30, porque es la de jornada 30, bueno, vale, sales un poco ahí, a esa media ahí, inglesa, ¿no? De sí. 4 puntos. Bien, en un grupo donde, volvemos a insistir, tú eres la máxima referencia, porque es así, hay que asumirlo. Bueno, en ese sentido yo creo que se está cumpliendo un poco lo que todo el mundo puede esperar. Media inglesa de 20 puntos, estamos pues ahí. Decía Borja Jiménez que le ponía, pues eso, un notable alto. A mí me parece un poco exagerado al inicio de competición, pero bueno, es verdad. Ver, en cuanto a puntos vas primero y tienes 20 puntos y ahí, bueno, pues ahí sí, yo entiendo que ponga esa nota. Hoy lo hemos visto en el partido, ¿no? Hemos visto durante 60 y pico minutos un Depor muy plano, muy previsible, muy neutralizable, hasta que pegó ese cambio de escenario en donde ya empezaron a aparecer los espacios, empezaron a aparecer situaciones de gol más claras, donde Villanueva tiene que emplearse, donde haces un gol, donde... Bueno, entonces, tú lo dijiste, Adri, la situación al final, yo en un momento determinado del partido que decía, este es el típico partido que estás madurándolo, ¿no? Tú aludes que lo estás madurando, estás esperando a que el rival pues te permita, pero a veces el rival no te permite, y el Zamora yo creo que tenía muy bien estudiado la situación y vamos a decir que el partido estaba como ellos pretendían, porque yo creo que mucho más tampoco podían intentar o podían esperar. ¿Qué pasa? Has tenido que ser tú el que cambiara el rumbo del partido, pues cambiando la estructura totalmente, poniendo otro perfil de futbolistas y buscando otras situaciones que, aunque pueden ser de menos control, porque puede ser que pierdas, eso es verdad, un poco el control del juego en cuanto a tener ese balón, pero tú ganas en otra cosa, que es que difícilmente los rivales van a tener la capacidad de provocar el mismo número de situaciones ofensivas que tú, porque no tienen la misma calidad, y se ha visto. Tú fíjate el salto de calidad que ha dado un banquillo y otro, lo que ha aportado la gente que ha salido desde fuera de un equipo y de otro. Sí, es que el Depor tenía la sensación de que tenía recursos pues para revolucionar un partido, agitarlo por fuera, por dentro, por donde quisiera, y el Zamora, lo que tú decías, Tito, que llegó el momento en el que el Depor marcó ese primer gol y se vio impotente, ¿no? Incluso antes, ya con los cambios, no fue capaz de reaccionar, o no sé si no quiso reaccionar, ¿no? No, es que no podía tampoco. Además venía con 2 bajas como eran
Carlos Cordero y Javi Navas, eso a ellos también les limita. Bueno, hay una realidad, es la plantilla que tiene el Deportivo. Estábamos hablando en la retransmisión de, jova, cómo no tiene más minutos Noel por un motivo, cómo no tiene más minutos Menudo por otro, cómo William no participa. Estamos hablando de jugadores que no han salido de inicio y que tienen un nivel muy alto para la categoría. Por lo tanto, bueno, eso es una de las bases. Partido, la gente que ha salido desde el banquillo. Sí, el banquillo ha cambiado el partido. Justo, es que ese para mí es el titular, ¿no? ¿Sigues por ahí, Fran? Sigo, aquí estoy. Pues nada, estamos aquí de Sanedrín post partido, analizando estos 3 puntos. Pues que, oye, tienes que leerlos bien, hay cosas que apuntar, no nosotros, sino sobre todo también Borja de cara al futuro. Porque bueno, yo creo que te da alguna lección para aprender y de cara a siguientes enfrentamientos, ¿eh? A mí me da la impresión que el partido, la lectura que debería sacar Borja es valorar a partir de ahora hasta qué punto me quiero exponer de salida en partidos así. Yo decía durante la retransmisión, a mí hay cosas que me parecen redundantes porque me parece tener demasiadas cautelas para el equipo que está enfrente. A lo mejor, bueno, el que tiene todos los datos, como se suele decir, es Borja Jiménez y a lo mejor sí que prefiere que los partidos sean así, de sacar un 11, digamos, sólido, de que el equipo se vaya encontrando a gusto sobre el terreno de juego, de que poco a poco gane metros y cuando tengas al rival medio encerrado, entonces te destapas. Pero sí que está claro que es un Depor muy diferente el que hemos visto de salida que el Depor de este tramo final y de lo que puede ofrecer pues con Noel, con Menudo y con futbolistas así. Entonces, bueno, está claro que el día que te llegue aquí al estadio de Riazor, pues no sé, pues el Rayo Majadahonda, que está ahora mismo muy fino, el Racing de Santander, a lo mejor tienes que tener cierto tipo de cautelas, pero ante, no sé, pues el Tudelano, el Zamora, el Calahorra y demás, yo creo que el Depor puede tirar por otro perfil de equipo más acorde al de la segunda mitad. No sé cómo lo veis. Sí, lo hablábamos en el partido, en la retransmisión, ¿no? Ya en la primera parte, cuando abogábamos por otra estructura. Vamos a ver, ventajas y desventajas de los dos contextos. El primero te otorga ser un equipo más sólido, te otorga ser un equipo que estás más descansado jugando en campo rival, te otorga tener más balón, pero disminuye tu volumen ofensivo en cuanto a peligrosidad. A favor, pues difícilmente te sorprenden. El otro contexto, yo creo que ganas mucho en volumen ofensivo, eres un rival más imprevisible, tienes jugadores que en un momento determinado te van a solucionar por situaciones individuales, pero te puedes volver un equipo a lo mejor más vulnerable en ciertas acciones del juego. ¿Qué pasa? Que tienes que valorar si tú tienes la capacidad ofensiva suficiente para ir a la guerra de guerrillas con un rival. Y yo creo que sí. ¿Cuándo a mí no me gustaría que mi equipo fuera a la guerra de guerrillas con un rival? Cuando yo tengo menos capacidad ofensiva para hacerle daño. Y pocos equipos tienen la capacidad ofensiva para hacer daño como tiene el Deportivo. Entonces es en función del papel que tú quieras desempeñar en cada momento. Y ojo, que esa estrategia o ese plan de partido o ese rol lo puedes ir variando partido a partido. Vamos a, si podemos escuchar a Movilla, el técnico del Zamora. En relación un poco a la temporada pasada, que ya sé que no está bien comparar, pero quizás le cueste más generar ocasiones o tener más producción ofensiva en relación a la temporada anterior. Bueno, si nos basamos en el partido hoy, sí, pero hasta la semana pasada éramos el equipo que más generaba del grupo. Incluso más que todo un Deportivo en cuanto a ocasiones, no lo digo yo, lo dicen todas las plataformas de datos. El equipo que más producía hasta la semana pasada éramos nosotros, no cabe duda que hoy hemos producido muy poco, fruto del buen hacer del Depor, nos ha transitado bien, de que con balón hemos estado todo lo cómodos que nos hubiese gustado, pero hoy el plan de partido era ese, llegar hasta el minuto 70-80 donde sabemos que íbamos a tener más espacios. Pero tu reflexión creo que es cierta respecto al partido de hoy, no es cierta respecto a las 9 jornadas anteriores. Sí, ahí.
para lo que es la primera federación de este estadio y la que se genera. A usted me pregunta mucho en ese sentido hablar de todo. Se vive la esencia de la federación. Campos donde mete mucha gente, la gente no juega al fútbol. La gente juega al fútbol. Conecta y se genera una energía. Futbolista entre el equipo, conexión con la grada que los momentos de Irian iba adelante. Venir aquí, vivir el ambiente, yo creo que para todos los futbolistas también más bonito el fútbol cuando con gente pasado, ya no es cuando no hay muchos estadios donde desde el minuto uno saliente y en la adversidad saliente y se genere esa conexión, ¿no? con el equipo y bueno, lo comenté esta semana. Pues ya no es un estadio, sino es un sentimiento y una energía de competición europea lo que se genera aquí. Bueno, de hecho lo habéis vivido, ¿no? Este año con el juvenil y ese clima de pocos lugares conozco que vibren en esta energía y bueno, una lástima es el resultado, pero queríamos dar una demostración de carácter, de personalidad. Creo que lo hemos dado, sabiendo que podemos hacer y debemos hacer cosas mejor, porque no es suficiente para competir contra un rival de esta entidad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues David Movilla alabando... Se vaya de la sala de prensa David Movilla alabando el ambiente que se vive en Riazor, ¿eh? Y bueno, pues yo creo que palabras sinceras desde luego del técnico del Zamora, Tito, bueno, y reflexión muy acertada, ¿no? Una, entra más gente que en muchos campos, pero que además es gente que está en el partido, ¿no? No son figuras decorativas que están allí sentadas, no, la gente empuja y hoy hemos visto, ¿no? Como, bueno, pues un partido difícil para el Depor, han estado empujando hasta que al final ha llegado ese gol. Bueno, es que eso es indudable, ¿no? Yo que tengo la experiencia de esta categoría durante muchos años y muchos campos, esto es excepcional, no, lo siguiente. Esto es una normalidad dentro de la categoría, entonces es normal que todos los que puedan... Mira, yo el único campo en el que yo puedo... y estamos hablando de hace tiempo, voy a decir, buscar una semejanza es el año que jugamos contra el Rayo Vallecano en la segunda B, no sé si os acordáis, que lo entrenaba Pepe Mel y estaba sí. Teresa Rivero de presidenta. Que vino a Begondo Teresa Rivero también. Y se piró cuando le ganamos. Sí. 3-1 creo que había sido, ¿no? Y en Vallecas habíamos ganado 0-1. Bueno, pues yo creo que es el único campo en cuanto a lo que es esta tercera división, mejara un poco, ¿no? A lo que se parece, porque eran campos distintos. Entonces yo creo que yo entiendo las palabras de Movilla, porque para mí es una normalidad dentro de esta competición que el Deportivo... Ahí está, asómate Tito, y el público, está Movilla y Borja Jiménez hablando en un corrillo. Ahí. Da gusto también ver así, ¿no? Sí, compañerismo. Movilla es un tío muy, muy majo. Yo tengo también mucho trato con él, o bastante trato con él. Coincidí, por ejemplo, en unas conferencias que dimos los dos en Asturias. Es un tipo que estudia muchísimo el fútbol, el rival. Tiene muchísimo mérito lo que ha hecho con este Zamora, porque no olvidemos que él lo cogió, creo que 2 categorías por abajo, lo ha ido ascendiendo. El año pasado el equipo que subió de tercera era el equipo que casi sube a segunda. Por eso. Entonces, bueno, pues es un entrenador muy hecho en estas categorías. Ya en su época del Baracaldo lo llevó prácticamente, creo que a playoff o a playoff incluso. Yo creo que es de los entrenadores muy, muy trabajadores que tiene la categoría. Por lo tanto, yo entiendo totalmente lo que dice y fíjate que en situaciones normales pues este Zamora iría a Begondo a jugar contra un Fabril en su momento y cambiar el escenario para estos jugadores, pues oye, yo estoy convencidísimo que lo disfrutan a horrores. A ver si volvemos pronto, Dios mío. No, a ver si salimos. Sí. A ver si salimos pronto de aquí. Sí. Que vuelvo a decir, la normalidad es para ellos, pero también es para nosotros, ¿no? Estar aquí. Bueno, pues ojalá pueda llegar cuanto antes esa situación de que el Depor recupere su sitio, porque todo el mundo tiene claro que por afición, por ese estadio, por volumen del equipo, por historia, bueno, pues el Depor está
está donde no le corresponde, pero está donde le corresponde deportivamente hablando, ¿eh? No, es que una cosa no quita la otra, ¿eh? Estamos hablando Sí. de que la normalidad, no sé qué, pero ojo, que no olvidemos que hemos llegado por nuestros propios, al final, deméritos. Digo, bueno, o porque también el deporte muchas veces pues te manda a sitios que bueno, pues es así, que tienes que salir de ahí. Bueno, la gente se ha ido de Riazor y tal y como decíamos, ha enfilado camino al Palacio de los Deportes, de Riazor también, donde está jugando el Leima Coruña. Y bueno, espectacular el arranque de partido del equipo naranja que está jugando, como decíamos, contra un ex ACB, un recién ascendido como es Guipúzcoa y un candidato al ascenso. Y está ganando el Leima Coruña, minuto 5 del primer cuarto, 16-3. Y está metiendo una buena estiva al equipo vasco. Volvemos a Riazor, en este caso al campo de fútbol, donde, bueno, hoy, Tito, ¿qué valoración haces, por ejemplo, del partido de un hombre como Doncel, que a lo largo de esta semana hemos hablado de él, porque comentábamos, bueno, a lo mejor hay algunos futbolistas de estos que se recitan en el 11 titular y que ahora pues les ha pasado un poco el estado dulce de forma y tienen que dar un paso al frente y aparecer. Y hablábamos de Doncel, bueno, pues hoy primera titularidad para él. ¿Qué te ha parecido el partido? Yo esperaba más de él, tengo que decirlo claramente. Yo creo que es un jugador además que a mí me gusta, creo que tiene muchas posibilidades. Lo que pasa que, ojo, también entiendo, vamos a decir un poco la situación. Llegó con muchas expectativas, incluso no sé si os acordáis al principio, ¿no? Que se demandaba a jugadores de banda, que fue cuando llegan él y Víctor al final, porque había una cierta carencia ahí. Y al final, pues, le pasó un poco como a menudo, ¿no? Venían con unas expectativas altísimas de ser titulares o de jugar, pero no lo han cumplido. Entonces, ahora mismo, Doncel, salvo, yo creo que, corregirme, 3 o 4 partidos y minutos muy escasos, lleva sin tener una continuidad de minutos, pues toda la liga. Por lo tanto, siempre cuesta más. Yo creo y espero que va a tener o a seguir con una continuidad de minutos. Hoy oposito a que el próximo tenga un poquito más. A mí me da la impresión, ¿eh? Sí, posiblemente, pero fíjate, yo creo que hay un jugador que está ahí, que es William, que también te está demandando eso, ¿no? Bueno, por lo tanto es la suerte que en este caso tiene el entrenador para poder elegir entre futbolistas de un altísimo nivel y bueno, pues a veces también la gestión de ese vestuario, pues te hace que tengan que jugar unos más que otros. Oye, siguen charlando ahí Movilla y Borja Jiménez. Le vamos a invitar después, si quieren, Sí. a magníficos locales de hostelería aquí cerquita, más que nada por no demorar también el recordarle a postpartido, Borja ¿no? Que hay que ir a la sala de prensa y luego ya enredas donde quieras, ¿no? Claro, o pueden dar la rueda de prensa los dos juntos y comparten conocimientos. Tiene que ser muy interesante esa charla, ¿eh? Es que yo no sé, por ejemplo, por qué no se hace. Mira, además... Porque no siempre hay buen rollo, Tito. Bueno, ya lo sé, lógicamente. Tú imagínate a Guardiola y a Mourinho. No, sin duda. Y tú A imagínate... Mourinho con otro ser humano. No, y tú imagínate a un entrenador diciendo, bueno, yo creo que hicimos un buen partido y merecimos más, y el otro dice, bueno, yo creo que fuimos mejores que los otros y merecieron menos. Y eso acaba en ¿Pero gana, qué estás ¿no? diciendo? Es decir, bueno, vale, oye, hombre, cada uno al final tiene que exponer sus motivos y no entrar en enfrentamientos. En enfrentamientos, en puntos de vista Ha distintos. acabado ya la charla, ¿eh? Le vamos a preguntar por- enseguida a Borja por el contenido. Así que va rápido hacia la sala de prensa. Fran, perdona. Y porque en esta segunda división B, y sigo con el tema ese del buen rollo, ¿no? En esta segunda división B es todo más humano y lo estamos comprobando semana a semana. Acaba el partido, puedes ir, poner el micrófono a este jugador o a aquel otro, conversar con él, por lo menos verlos de cerca, mientras que en el fútbol profesional se ha deshumanizado todo tanto y de tal manera que últimamente a los futbolistas casi que los veías con suerte a lo lejos, ¿eh? Entonces, bueno, pues hay más contacto y los entrenadores también tienen más contacto entre ellos y están acostumbrados al contacto con el público, con la prensa y con todo el mundo, ¿no? Yo solo pido más normalidad en estos casos, ¿eh? Bueno, creo que ya escucho por ahí, me parece que ya se está situando Borja Jiménez. Adrián, tendremos que preguntar por el expediente Quiles. Ha pasado que últimamente Quiles pues es Vamos a la escuchar primera ya a opción. Borja, que se sienta. Pues venga, vamos con Borja Jiménez. Acomodándose ya el técnico del Depor y vamos a escuchar. Hola, buenas. Sus Adrián primeras Manuel de la Cadena Antena, directo en Carrefour Deportivo Coruña. Bueno, Borja, ¿cómo defines el partido? ¿No? Daba la sensación de que
alardes, pero hemos vuelto, y luego ya con 1-0, muchas ocasiones muy claras de gol. Así que contentos, 3 puntos más, que esto ya veis que es dificilísimo. Supongo, Borja, tamén que satisfeito no sentido de que, aparte desa produción ofensiva, sobre todo nos últimos minutos, o equipo nos instantes finais que non volveu a pasar como no partido ante o Logroñés, que volver a sufrir, ¿no? O equipo non sufriu atrás, que sempre é importante. Sí, yo creo que debemos de dejar de hablar ya de ese partido para que no nos acordemos nadie de lo que pasó. Pero sí que es verdad que, bueno, yo creo que el otro día aquí en casa también con el 1-0 lo manejamos bien, hoy lo hemos manejado creo que bastante bien, nos ha faltado culminar esas transiciones, que yo creo que tenemos que entender que lo más importante es que acabe una acción para que no nos vuelva la pelota rápido y tener que defender un ataque con gente fuera de zona, pero bueno, contento, ya os digo, ya lo estáis viendo, ganar no es nada sencillo a ningún rival y hay que poner en valor todo lo que vamos haciendo poquito a poco que nos permite estar arriba. Hola Borja, enhorabuena por la victoria. A mí me gustaría preguntarte por 2 nombres propios, el de Doncel, que ha sido titular en Riazor por primera vez, ¿cómo lo has visto? Y el de William, que hoy sí, la que ha tenido clara la ha marcado. Bueno, de William, al final para vosotros es los primeros meses que le deis. Yo ya llevo trabajando con él, bueno, pues este va a ser casi la segunda temporada y media, entonces le conozco, conocemos cuáles son sus virtudes y dónde tiene que mejorar y él tiene mucha fe y mucho empeño en ir mejorando día a día. Me alegro mucho que haya marcado porque creo que no habrá sido una semana fácil para él porque se habrá generado un poco de debate de la ocasión fallada, así que creo que ha sido la manera perfecta de cerrar el debate con Willy. Y Doncel, pues bueno, valoramos el minutaje el otro día en Santander, ya sabéis que arriba tenemos muchos jugadores que están participando, hoy Doncel, Menudo, William, Quiles, Nico y Noel, no han participado Mario, no ha participado, ¿quién más? No quiero dejarme a nadie de los de fuera, bueno, los que no hayan participado, que ahora... entonces sí que creo que tenemos ahí jugadores muy importantes que nos van a dar muchas cosas independientemente del partido. Bueno, contento con Doncel porque hoy ha jugado de inicio, porque ha tenido buenos minutos, nos ha dado amplitud y ha estado cerca de hacer gol, así que bueno, contento con todos los atacantes, muy contento, ya te digo, no me quiero dejar a ninguno de los que me hayan nombrado, perdonarme. Pero bueno, cada uno tendrá su momento y los tienen que aprovechar. Hola Borja, felicidades por la victoria. Quería preguntarte sobre una conclusión que nos des acerca de jugar en casa y ganar ya 3 partidos por 1-0, porque ya sabes que hay quien entiende que el Depor tiene que hacer más, tiene que ganar por más, y otros que también miren a los rivales, que igual le están cogiendo un poco el punto al Depor para cerrarse atrás y poneros en más dificultades. La conclusión es que creo que todos los que estamos aquí firmaríamos ganar todos los que nos queden en casa por 1-0. No podemos irnos solo al resultado. Creo que el equipo, los partidos de casa, incluso el que empató a 1, ha merecido ganar por mayor diferencia. Estaría preocupado si estuviéramos ganando 1-0 en el 90 sin merecerlo y de rebote. Ahí sí vendría mi preocupación. Pero, no sé, querría ver todas las situaciones de gol o muy claras de gol que hemos tenido. Entonces es normal, por lo que os digo, al final yo entiendo que el club es mucho más grande que en la categoría en la que está, pero todos los que estamos ahora en el club tenemos el nivel de la categoría. Entonces, pues yo me equivoco, el otro se equivoca, hay un mal control, porque somos jugadores de la categoría. El club, claro, aquí pues está un poco en un sitio que no debía estar nunca. Y que vamos a trabajar para sacarlo de ahí. Entonces es entendible que el aficionado diga, joder, pues viene el Zamora cuando hace 10 años venía el Bayer Leverkusen, pues yo les entiendo, pero ahora ellos tienen que entender que nosotros tenemos nuestras limitaciones, y cuando hablo de nosotros hablo de mí el primero, siempre me pongo en primera persona para estas cosas, pero tenemos algo que eso es innegociable, que es la pasión con la que hacemos las cosas,
y cómo defendemos el escudo. Eso lo llevamos a muerte y va a ser así todo el año, con nuestros aciertos y con nuestros errores. Regueiro, deporte campeón. Seguimos escuchando a Borja Jiménez en la sala de prensa y bueno, me quedo con ese titular, el club está por encima de esta categoría, pero ahora mismo los que estamos aquí somos de esta categoría. Sí, Borja, volviendo un poco a la pregunta que te hacía al principio de cómo los cambios, ¿no?, abrieron un poco la puerta al triunfo. No sé si esto de cara al futuro te lleva a pensar, como se suele decir, que el plan B puede llegar a ser el plan A, es decir, apostar por ese fútbol a veces imprevisible puede ser un plan de inicio de cara al futuro. Y luego la siguiente es una pregunta doble, por otro nombre propio también, el de Quiles, ¿no? Al principio de temporada, pues todo el mundo lo veíamos pues, insustituible, en un estado fantástico, y ahora pues entra en los cambios mucho antes de tiempo. ¿Lo ves un poquito peor en lo físico, en lo técnico? No sé si nos puedes hablar un poco de cómo está ahora mismo Quiles. Bueno, sobre el tema del plan A y el plan B, nosotros siempre tenemos un plan, que es partir de la base de controlar los partidos. Tenemos un rival enfrente que nos propone unas cosas o otras cosas. Sí que creo que nosotros no debemos de ir a partidos de ir, volver, que te ataque uno, que te ataque el otro, porque no vamos a estar cómodos. No tenemos jugadores corpulentos para grandes transiciones, no tenemos jugadores que puedan defender muchas acciones de juego directo. Entonces nuestro plan tiene que ser muy claro, es dominar a través de la pelota. A raíz de ahí, pues habrá días que podamos utilizar más jugadores en el inicio, menos, más jugadores en última línea, 2 jugadores abiertos, 1 abierto, va todo. Yo es que no sabría deciros muy bien con qué sistema en cada momento del partido juega mi equipo, porque no creo en sistemas. Al final hay que intentar ocupar unos espacios, intentamos que el jugador detecte dónde están los espacios. Nosotros desde fuera hay veces que cambiando algún jugador o algún punto de partida de ese jugador en el inicio podemos encontrar o abrir otros espacios, como puede haber sido hoy. Pero el plan del equipo es dominar, es ser valiente con la pelota, ser agresivo con la pelota y defender con la pelota. Ese va a ser el plan todo el año. Con más, pueden ser alguna variante hacia algún lado de donde pongan los jugadores, pero nada más. Y el tema de Quiles es lo que os he dicho antes. Hay que tener calma con Williams, con Doncel, con Quiles, con Borja, que no está jugando, con Josep, que ha vuelto a jugar hoy porque viene de entrenar muy bien durante muchas semanas y ha competido muy bien hoy otra vez. Con todos tenemos que tener calma. Está claro que si Quiles cada 5 partidos hiciera 4 goles, pues probablemente estaría en una categoría superior ahora mismo. Entonces tenemos que saber lo importante que es Quiles para nosotros, igual que Miku, Noel, todos los jugadores atacantes que tenemos, los de dentro, para mí son todos muy importantes, y el entrenador lo que tiene que intentar es que todos estén en el mejor momento de forma y sobre todo elegirlos bien. Intentamos elegir cada semana a los que mejor vemos durante la semana o a lo que nos va a llevar el plan de partido. Entonces, tranquilidad, Quiles sigue siendo igual de bueno, que es muy bueno, que el día 1 que empezó la pretemporada, o sea que calma. Creo que lo mejor en estos casos, cuando los delanteros no están cerca del gol, es no pensar en ellos. Si empezamos a hablarle todos a Quiles ahora, yo en mi caso, de que no está haciendo gol, pues creo que al final va a pensar que no va a hacer gol nunca. Entonces, calma, los delanteros son, ya lo sabéis, son rachas. O hoy no ha hecho, igual el próximo día hace 2 en Logroño y ganamos. O sea, esto es así. Paciencia y, como os he dicho al principio, saber que todos los que estamos aquí somos jugadores y entrenadores de esta categoría y de vez en cuando podemos no estar tan acertados. Hola, Diego, de Coruña Radio. Borja, hoy con estos 3 puntos el Depor se va, al menos de sábado para domingo, líder digamos a mañana, ¿no? Termina la jornada de sábado como primero en la clasificación. ¿Le dais algún tipo de importancia a esto, a falta de que mañana jueguen el Racing de Santander y Unionistas, o simplemente es anecdótico para vosotros? No, ya me conocéis. No le doy importancia porque si no hubiéramos ganado hoy tampoco, si no hubiéramos sido líderes hoy después de ganar, tampoco se la hubiera dado. Doy importancia a la puntuación que llevamos en 10 jornadas, que creo que es una puntuación
que te va a permitir pelear por el objetivo principal que tenemos, estoy convencido. Si en las próximas 10 jornadas volvemos a hacer 20 puntos y en la siguiente otros 20 y así, es el camino marcado y vamos a ir por buena línea. Entonces a eso sí que le doy importancia, al conjunto total de estos 10 partidos donde hemos tenido un buen inicio, donde hemos tenido 2 partidos, 3 que hemos merecido más y no hemos ganado, y donde el equipo en los 3 últimos ha vuelto a ganar 2 partidos y empatar fuera de casa con el Racing, que será una de las salidas más complicadas durante todo el año, a priori. Entonces, en el balance general sí doy valor a la puntuación, pero no a la posición en la tabla. Y la última para Freud, desde la Liga. En ese sentido, Borja, firmas, por lo tanto, a media inglesa, ganar na casa y empatar. La media inglesa ya muy bueno, pero no es que lo firme, es que nuestro objetivo es conseguir una puntuación que estamos casi convencidos que nos va a valer para el objetivo principal. Entonces hay que ir, no podemos mirar como entrenador, en este caso yo o el club, que me lo transmite así siempre en el corto plazo después de un partido, pensar que somos muy buenos o muy malos, o después de 2 o después de 3 cuando no ganamos. No, esto es un camino que tenemos muy claro y muy marcado todos hacia dónde tenemos que ir. Nosotros lo tenemos clarísimo. Yo cada vez que me siento aquí intento transmitiroslo a vosotros y a la afición. Creo que la afición está en ese camino. Creo que vosotros también entendéis que esto va a ser difícil y largo, y eso es lo más importante, saber dónde estamos, saber lo que necesitamos y saber qué nos va a costar. Nos va a costar, claro, nos va a costar, pero lo vamos a conseguir, no tengo ninguna duda. Bien, muchas gracias, Mister. Gracias. Gracias a todos. Bueno, pues ahí está. Acaba la rueda de prensa de Borja Jiménez. En breve escucharemos a futbolistas que pasen por la zona mixta. Nosotros aprovechamos para despedir a Tito Ramallo, que ha sido un placer de contar con él de nuevo y que nos explique el fútbol pues de manera tan clara y tan sencilla para todos. Tito, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Nada, Fran, un placer. Cuidaros mucho. Y el off the record también, Fran, que esto lo estamos disfrutando, cómo me va contando, traduciendo las jugadas. Le da un gustazo, estar aquí con Tito. Hombre, son muchos años. Aprendemos. Nada, Tito, vente más. Cuidaros. Gracias, Tito. Un abrazo. Chao. Tenemos a William de Camargo. Fran, esto va más rápido de cómo comenzó. Pues nada. Seguimos con el goleador, el autor del tanto de la victoria del Depor hoy, por 1-0 ante Zamora. Escuchamos ya a William de Camargo, que ha sido capaz de marcar su primer gol. Hola, ¿qué tal, William? Muy boas, enhorabuena polo triunfo. Supoño que durante esta semana na túa cabeza estaba aquela famosa ocasión do outro día no Sardinero que te sacou o porteiro. Como te sintes no día de hoxe despois de anotar un gol que vale a victoria, que dá 3 puntos o Depor no encontro de hoxe? Bien, hola, ¿qué tal? Bueno, me siento muy bien, de verdad, y mejor aún que el equipo ha sacado los 3 puntos, pero sí, me siento muy bien, un poco aliviado. ¿Y más preguntas? Supoño que bueno, que cando xogas na segunda metade que te di Borja para o que tens que facer un pouco nesta segunda metade, porque saís con moitas gañas, moi vertical, moitísima chispa. Supoño que a parte do gol estás contento coa túa segunda parte porque revolucionaste moito o partido. Bueno, él me pidió, como siempre, ¿no? El desborde, porque era un equipo muy cerrado, que defendía bien, a pesar de estar en la colocación que está, pero era un equipo que se cerraba muy bien atrás y, bueno, yo creo que necesitaba eso y muy bien, la verdad. Adrián, encantado de nacer. Hola, William, muy buenas, enhorabuena por el triunfo, por el gol, pero te veíamos en la celebración y la jugada al verla también tenía otro protagonista, Noel, con esa acción, pues que te la sirve en bandeja, ¿no? Supongo que te habrías acordado de la acción del canterano. Hola, buenas. Pues sí, tío, yo creo que Noel también salió bien, salió enchufado, y también el gol de por él también, que hizo una buena jugada, el pase atrás y para que yo pudiera meter el gol. Hola, Gallego, de Coruña Radio. Hola, William. Más allá de tu actuación individual, enhorabuena también por el gol, me gustaría preguntarte cómo has visto al equipo en general, cómo has visto el partido, primero desde fuera y después una vez que entras al campo. Hola, buenas.
Yo he visto un partido así un poco complicado, ¿no? Por la manera que jugaban ellos. Y es verdad que todos los equipos que cuando vienen a jugar aquí en Riazor, pues se transforman de alguna manera y siempre juegan su mejor. Entonces yo vi el equipo nuestro pues muy bien, generando ocasiones y como siempre siendo dominantes y muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿Listo? Pues venga, pues nada, está con nosotros Jürgen Elitting. Gracias. Bueno, pues va a venir Jürgen Elitting para completar esa zona mixta. Bueno, hombre de pocas palabras, por lo menos hoy, Adri. Hemos visto con nosotros en la entrevista que está colgada en el canal de YouTube de Radio Coruña, pues yo creo que se soltó un poquito más hoy. Está más pues tranquilo, feliz, evidentemente, pero con menos palabras. Hoy yo creo que, bueno, se ha quitado un peso de encima. Sí, ¿no? Un poco de tópicos, ¿no? Mira, ya está Jürgen. Mira qué rápido va todo. Es íntimo amigo en ese vestuario precisamente de William de Camargo. Vamos a escuchar ya a Jürgen. ¿Qué tal, Jürgen? Muy buenas, Javier Torres de Galega. Supongo que contentísimos que el vestuario por este nuevo triunfo. Costó porque el equipo del Zamora se metió muy atrás, pero al final llegó ese gol que vale su peso en oro. Hola, buenas tardes. Sí, contentos, felices por la victoria, por sumar de a 3, porque dormimos líderes hoy y porque al final conseguimos lo que queríamos. Supongo que en algún momento del partido os desquiciaba un poco ese planteamiento de ellos tan metidos abajo, tan hundidos en su defensa. Tú lo intentabas por activa y por pasiva, pero no aparecían esos espacios, ¿no? En la zona central donde te sueles mover tú, ¿no? Es decir, era complicado buscar algún hueco por ahí. Sí, bueno, sabemos y somos conscientes de lo que supone Riazor, sabemos de los planes de los distintos equipos cuando vienen aquí. Nosotros somos conscientes de ello y trabajamos para ello. Sí que es cierto que hoy fue bastante complicado, el equipo se metió bastante atrás y había poco espacio entre líneas, incluso a la espalda para buscar esa superioridad. Pero bueno, creo que el equipo tuvo paciencia, supo atacar zonas débiles del rival y así conseguimos el gol. Hola, Jürgen, muy buenas. No sé si te da la impresión de que los cambios han llevado en bandeja prácticamente el partido para vosotros, ¿no? Después de una primera parte donde se jugó muy poco por fuera, que es donde había un poquito más de espacio, ¿no? ¿Cómo has visto este cambio? Y insisto, si estás de acuerdo en que con los cambios, también un poco también del dibujo, pues se llegó a la victoria. Sí, bueno, creo que se leyó bastante bien el partido en ese aspecto. También destacar a los chavales que entraron, que lo hicieron bastante enchufados. Creo que cambió el partido a partir de ahí y por lo que demandaba el partido. Creo que Willy, Noel, Cala, Menu y la gente que salió nos dio ese puntito más, ¿no? Para poder acercarnos al objetivo, que era ganar hoy. A mí me gustaría, hola Jürgen, preguntarte un poquito por el tema de la afición. Hoy otra vez 14.500 personas que cuando a lo mejor vosotros lo teníais más complicado en el campo, estuvieron ahí para hacer vibrar el estadio, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis una vez más desde el campo? Bueno, sabemos que Riazor nos da ese puntito más, ¿no? Esto es nuestra casa, este es nuestro templo y nosotros estamos felices y agradecidos de poder contar con ello porque jugamos prácticamente con uno más. Tenemos esa ventaja en cuanto a los otros, tenemos esa ventaja de estos colores, de nuestra gente, de la masa social y sí que es cierto que cuando el equipo lo necesitó estuvieron allí y nos llevaron en volandas hacia el triunfo. Vale. Bien, muchas gracias, Jürgen. Gracias a todos. Gracias. Bueno, pues se acaba. Se acaba esa rueda de prensa, nada. Zona flash, parece que es esto. Sí. Y nosotros también vamos a ir llegando al final de nuestro tiempo. Nada, ponemos 2 comentarios más en cuanto a análisis y hacemos un recado, Aarón, que teníamos pendiente, como no, visitar a los amigos de Abanca. Así es. Pues visita. Primero el recado. Ah, pensé que ibais a hacer los 2 comentarios primero. Vale. No. Tú visita primero. Lo primero, exactamente. Aarón. Vamos allá. Arranca, pero arranca con Abanca. ¿Sabes quién arranca muy bien? Copiloto, el seguro de coche de Abanca Seguros, que es como tú lo hubieras hecho, personalizado, con coberturas que se encienden y se apagan y que además lo puedes pagar mes a mes para evitar sustos.
Un seguro que te asesora y te cuida como el mejor copiloto. Infórmate en abanca.com/copiloto. Con Copiloto de Abanca Seguros, arrancamos. Ahora sí. Bueno, ahí está. Me reía yo un poco porque Adri, viste, ¿no? Viste que hace la mención con Paradiña, ¿no? Estaba hablando con nosotros así y tal, y de repente dice, hay que hacer una mención, tal. Y te pones algo de, hola, ¿qué estás haciendo? Sí, a Loña Almiña, ¿no? Así hace la Paradiña, un cambio de registro. Qué bárbaro. Y luego te juega el tute también. Qué locura. La leche. Tira las menciones así a lo panenca. Es la leche. Claro, si no, bueno, no llego, Adri, no cojo aire. Nos quedamos con, yo creo que ese debate abierto sobre si en partidos así, ya lo fuimos comentando durante el partido, ¿no? Si en partidos ante rivales limitados a nivel ofensivo, el Depor necesita tantas cautelas o puede jugar de inicio ya pues con un equipo diferente, de otro perfil, más desenfadado, con los Menudo, con los Calavera o con los Noel, por citar 3 que han entrado hoy. Yo creo que ese debate va a estar ahora ahí flotando en el ambiente para los próximos compromisos. Sí, claro. Y la duda también a mí que me asalta ahora mismo es si tú, de eso se veía desde el principio, ¿no? Esa sensación de que estabas cayendo un poco en la trampa, que ibas siempre por dentro, que había muchísima gente. ¿Por qué no haces ese movimiento en el minuto 20, por ejemplo? ¿Por qué no lo haces antes, no? Es también otro asunto a tener en cuenta. Y lo que le planteamos, ¿no? Que si el plan B puede ser el plan A. Cuando los que tienen la chispa, los que son imprevisibles, los que hacen cosas que no están en el guión, significa que ganas el partido y tú los tienes y otros, como decía Ramallo, no lo tienen, ¿por qué no los utilizas de otra forma? Bueno, pues como estamos tan pronto y todavía todo esto está evolucionando, pues seguro que va a ser instructivo todo lo que se diga estos días en Abegondo y seguro que va a ser también chicha para los debates en la radio y en los medios de comunicación. Sí, yo al que le doy menos recorrido es al tema sobre si se gana de poco. Sí, es verdad. Yo creo que es que hay que ganar. Y vuelvo a lo de siempre. Ascender es complicadísimo, en cualquier categoría. Y me parece muy acertada esa reflexión de Borja, de este es un club que evidentemente no es de segunda B, es un club muy grande, pero ahora mismo todos los que estamos aquí somos entrenadores de segunda B, jugadores de segunda B, y es un club que está jugando en segunda B. Por lo tanto, ganar y seguir ganando y yo creo que ahondar en tus virtudes y en hacer de un equipo más sólido a base de victorias, que es la mejor de las maneras. Ganar y no fijarse tanto en los marcadores, porque de hecho, si echas un vistazo, Adrián, al próximo rival, que es un equipo recién descendido, que es otro rival que se sentirá que es de otra categoría, es un equipo logroñés que perdió en casa el derbi, pero el resto de partidos que ha jugado en casa los ha ganado todos por 1-0. Sí, vale lo mismo que tu 5-0 del ZB, ya claro. Y te dará para muchos debates, pues que es un equipo que con poco tiene suficiente, que defiende muy bien y que le vale un gol, que lo que sea. Frank, Unionistas, por ejemplo, ¿cómo ganan esos partidos Unionistas? Que ha ganado muchísimos también este año. Sí. Pues, oye, por la mínima, ajustados. Me parecería el primer paso para cometer alguno de los errores de las últimas temporadas, que es que todo sabe a poco. Y no, estamos obligados a ganar, pero a ganar bien, jugando bien, con marcadores amplios. No nos carguemos la mochila con tantas obligaciones. Ganar, sí, bien. ¿Has sufrido? No, para nada. ¿Que has podido generar más? Vale, bien. Pero creo que es un partido que hubiéramos firmado todos de inicio. Bueno, evidentemente, con un marcador más amplio nos gusta a todos, pero Adri, no te han disparado apenas a puerta y tú ahí has estado, ¿no? Llamando, no tanto como te gustaría, pero llamando al gol y al final pues ha llegado. Bueno, pues, sí. Pues démoslo por bien empleado, ¿no? 20 puntitos. 20 puntitos que hacen que el Depor sea ahora mismo líder. Es el equipo que menos goles ha encajado, junto al Racing de Santander, que todavía tiene que jugar mañana. Y bueno, pues por poco no es también el que más ha marcado. Unionistas marcó uno más y la Cultural, que marcó alguno más. 18, pero 18 también en contra. Bueno, no está francamente mal para estas alturas de la película. Y esa media inglesa que de momento tiene al Depor bien situado. Desde luego que sí. Decíamos, el punto de Santander es bueno si ganas en casa. Bueno, pues ya está. Buenísimo. Se ha ganado en casa y el punto de Santander es bueno. Adri, vas a llegar a tiempo de ver la segunda parte del partido del Leima Coruña, que le está dando duro a Guipúzcoa. 49-29 al descanso. Meterle 49 puntos es, pues eso, llevar una
una línea para llegar prácticamente a los 100, o sea que partidazo de los de Sergio García, que están ganando de 20 al descanso. Pues me voy un Así ratito que, ahora y así ya me tranquilizo, que ya tengo aquí 3 equipos técnicos probados y fallidos. Bueno, ya me voy a relajar un poquito porque ha sido un poco de locos la cosa. ¿Cuánto echamos de menos a nuestros técnicos aquí en el estadio, sobre todo en ocasiones como esta? Y por cierto, que nos dicen por ahí que en Chave ha ascendido el Parromeira, a División de Honor. Ahí cuidado con la noticia de alcance, cuidadito. Bueno, pues nada, le damos la enhorabuena también, que es, como estamos diciendo, es difícil ascender. Bueno, pues en todos los deportes es difícil ascender. Cuidadito, enhorabuena. Desde luego que y sí. van a ir a por la gallega, cuidado con el Parromeira. Ahí vamos. Pues nada, Adri, Adiós. ha sido un día duro, de emociones fuertes por esas dificultades técnicas, pero ahí está, lo has solventado, así que buen trabajo y me uno a lo que dices, que le enviamos un saludo muy fuerte a nuestros técnicos que curran como leones y los echamos mucho de menos en ocasiones. Y los queremos mucho también, claro que sí. Un abrazo Por para ellos. supuesto que sí. Adri, buen trabajo, gracias. Hasta la próxima, Fran, chao. Bueno, y hoy es sábado, es día de tute y por lo tanto Aarón se tiene que ir, ya tiene todo sí. listo. Aarón, ¿tienes partida ahora? Sí, Sí, ya estoy desenfundando las cartas. Todo preparado. Todo también. listo. Perfecto. Aarón, gran trabajo también para ti, ¿vale? Muy bien. Un abrazo. Gracias, venga, nos vemos. Chao. Enorme trabajo para la gente que también ha estado en la sombra, que tenemos gente en la sombra, pero que luce con luz propia siempre, que se pasa por aquí. Y quien os habla, Fran Hermida. Victoria del Depor, nos vamos a quedar con eso, vamos a esperar. Mañana estaremos pendientes del resto de la jornada, pero con la sensación de que el Depor ha hecho los deberes. Y el martes, que el lunes es festivo, nos escuchamos de nuevo en Coruña Deportiva, desde las 3:20. Nada más, pasad un buen fin de semana, pasad un buen puente.